Muy buenas, estás escuchando Comentario de Texto, el programa de actualidad cultural que emitimos lunes, miércoles y viernes en twitch.tv/martatrivi. La primera de las dos noticias cortas que vamos a tratar en este programa nos lleva un poco a Estados Unidos y a mí personalmente me recuerda lo mal que lo pasé comprando las entradas de Taylor Swift, porque al final fue un poco pues The Eras Tour, el suceso que hizo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos abriera un proceso legal contra Live Nation, que es la empresa madre de Ticketmaster, por monopolio y por mala gestión pues, de la venta de entradas de los grandes eventos. Vamos a recordar una cosa, pero antes de eso, hemos estado aquí esperando en la previa que entrara Nurikov al chat para desearle un feliz cumpleaños. Así que feliz cumple, esperamos que tenga el mejor día. Es que aquí la gente que lo escuchéis esto en YouTube y la gente pues que lo veáis en YouTube, pues no sabéis que aquí empezamos unos minutitos antes, nos conocemos unos cuantos que estamos siempre en el chat y siempre está bien felicitar a la gente que tiene un día especial. Pero bueno, continuando, retomando un poquito, y mientras la gente del chat aprovecha para felicitar a Nuriko, que se ve que se ha echado una cestita de cumpleaños y que es lo mejor que se puede hacer en cumpleaños, especialmente si hay gatete de por medio. Pero eso, retomamos y eso, como decía, cuando el fiasco para tanta gente de las Eras Tour, la gran gira de Taylor Swift, pues hizo que se levantaran muchas protestas contra Live Nation, que ya llevaba años arrastrando pues problemas, sobre todo con el sobreprecio que tenían las entradas y sobre todo con la idea de que había un fuerte monopolio por parte de Ticketmaster que controlaba, o sea, no solo era un monopolio, porque era la empresa más grande de venta de entradas y de venta de eventos y todo este tipo de cosas, sino específicamente porque controlaba muchísimas partes del proceso de los eventos en vivo. Es decir, Live Nation tenía por un lado pues estadios, o sea, gestionaba estadios y gestionaba locales donde se hacían eventos, por otro lado producía eventos y en el último paso vendía los tickets. Entonces básicamente controlaba todas las etapas. Eso es lo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos denominaba monopolio y por lo que iba a demandar a la empresa. ¿Qué pasa? Pues que todo parecía muy guay, parecía que las cosas podían llegar a cambiar y que quizás los eventos en vivo iban a volver a tener un precio relativamente asequible, pero hay que decir que no parece que vaya a ser el caso porque el Departamento de Justicia y Live Nation han llegado a un acuerdo. Se sabe poco en concreto de ese acuerdo. De hecho, esto es algo que ha sacado AP News en exclusiva porque conoce a fuentes muy cercanas. Entonces eso, la información está verificada, la han publicado ya en todos sitios, pero se sabe muy poco y lo que se sabe se ha conocido con cuentagotas. Básicamente, el propio juez que iba pues a dirigir el juicio en el caso del que no se hubiera llegado a este acuerdo, ya ha criticado el acuerdo. Al parecer, desde el principio, desde que se planteó este acuerdo, el juez no estaba conforme, no le parecía que solucionara ningún tipo de situación, pero aún así las dos partes han seguido adelante. Y de hecho, destacan aquí en IP News que a lo largo del día de ayer muchos fiscales generales de varios estados han criticado este acuerdo precisamente porque parece insuficiente para, pues básicamente para solucionar este problema del control en todas las etapas de la organización, la venta, la explotación de los eventos en vivo. Por lo que parece, y como os digo, esto se sabe con cuentagotas, no se sabe específicamente qué es lo que ha pasado. Lo que Live Nation ha acordado es que va a dejar que algunos locales de eventos privados, que es decir, que no pertenecen a Live Nation, vendan una porción de tickets a través de otras plataformas que no sean Ticketmaster. No se sabe desde luego qué proporción de estos tickets se va a poder vender fuera de Ticketmaster, ni si estas pues empresas o estas agencias que trabajan de forma aparte a Ticketmaster van a poder hacer algo para competir con los precios. Pero bueno, al parecer una porción de estos tickets se van a poder vender fuera. Por otro lado, de todos los anfiteatros, de todos los estadios que tiene Live Nation,
el 50% de los tickets de eventos que organicen ellos van a poder, va a tener que venderse de forma externa. Es decir, va a seguir controlando, va a seguir teniendo estos anfiteatros, va a seguir controlando la producción de estos eventos, pero el 50% de las entradas de estos eventos se va a vender de forma externa. Sigue siendo preocupante porque al final es eso, si tú recibes una serie de entradas para un evento de Ticketmaster, Ticketmaster los ha puesto a 200 y eso que tienen ya el anfiteatro, tú a lo mejor no lo puedes poner a menos porque pierdes mucho más dinero del que pierde Ticketmaster. No sabemos exactamente cómo se va y no sabes qué tipo de asientos te van a dar los más baratos, te van a dar repartidos por todos sitios. ¿Cuánto le va a corresponder y cuáles van a ser estas otras empresas que no sean Ticketmaster? No tenemos esa información, pero el hecho de que muchos fiscales generales hayan criticado este acuerdo nos dice que es todo una fachada y que en realidad no va a funcionar relativamente bien. De todas formas, quizás lo más interesante es que este acuerdo dice que Ticketmaster va a tener que poner un límite de precio en algunos de las... O sea, no en los precios de las entradas en sí, sino de la porción que ellos se llevan. Es decir, ellos te cobran un montón de fees, un montón de... pues clausulitas y algunas de ellas van a tener que dejar de cobrarlo y sobre todo va a tener que, y aquí no me gusta el lenguaje que se utiliza, divest ownership, es decir, van a poder seguir siendo los propietarios, creo, de los anfiteatros, pero van a tener que ser, a lo mejor, van a tener que compartir la titularidad de los anfiteatros, de 13 anfiteatros. Todos los demás los van a poder seguir teniendo. Es decir, van a hacer, según leía en un artículo de opinión que compartían en Reddit, que no me gusta demasiado porque la persona, lo estaba hablando un abogado, pero no sé hasta qué punto el abogado ha hablado con las fuentes con las que había dialogado Epi News, por eso no lo quiero poner. Pero este abogado o abogada, no sé el género, lo que explicaba es que va a tener de todos los anfiteatros, de todos los pues salas para eventos y conciertos que posee Live Nation, va a tener que va a tener que codirigir o vender 13, que es justo el número para que no pueda considerarse un monopolio. Aún así, van a seguir teniendo un gran número de salas, un gran número de anfiteatros, un gran número de estadios y no especifican, según esta abogada, que tengan que ser, que les tenga que vender según las capacidades. Es decir, a lo mejor vende anfiteatros o salas de conciertos en ciudades más pequeñas y no en ciudades donde realmente hay estos problemas de sobreprecio. Así que, bueno, pues parece que se ha acobardado al final el fiscal general de Estados Unidos, parece que no va a llevar esto a buen puerto porque al final en Estados Unidos no parece que se estén persiguiendo realmente los monopolios. Aparte, como insinúa Loberto, si aparece una plataforma llamada Billetmaster, nadie sospechará nada. No sería la primera vez que para evitar un monopolio, una gran empresa se crea empresas filiales de la que se supone que solo tienen un porcentaje, pero en realidad la controlan y siguen operando con total normalidad. Al final, esto no parece que sea la promesa que se le hizo, bueno, en este caso a los votantes de Estados Unidos, pero que no iban a acabar afectando a todos, porque recordemos que Live Action y Ticketmaster, aunque no han sido perseguidos aquí en Europa, operan en Europa y la mayoría de los grandes conciertos a los que asistimos pues tienen a Ticketmaster o a Live Nation como intermediarios. Dice Real Perry Mason al final, y totalmente cierto, echa la ley, echa la trampa, o mejor dicho, la ley está hecha para hacer trampas. Es un poquito así. Dice Tandilense, es como Microsoft diciendo que va a dejar que Call of Duty salga en en PS Switch, pero nunca dijo en qué condiciones. Y en la consola de Nintendo todavía están esperando. Es ese tipo de cosas. Es que no soy abogada, no tengo especial conocimiento de las leyes estadounidenses, pero sí que parece bastante evidente, como sigas un poco de estos casos, que es muy difícil probar el monopolio. Ahí las leyes antimonopolio no están a lo mejor a la orden del día o no están pensadas para los grandes conglomerados que operan ahora, pero lo que es cierto es que parece muy difícil de perseguir o de llevar a juicio a una empresa por prácticas monopolísticas. Al final, creo que lo único que se puede decir de esto, sin haber visto en sí
Dice Real Permission Ticketmaster con bigotefalso.com. Quizá. Pero al final lo que parece un poco evidente, lo que mejor podemos comentar, teniendo en cuenta que no hemos visto este acuerdo, que no no hemos leído a ningún abogado o abogada revisando el acuerdo, lo único que podemos decir es que los eventos en directo están cada vez más prohibitivos. Los fans de la música cada vez se quejan más de las condiciones que tienen que soportar para poder ver a los artistas. Y bueno, tengamos esto en mente cuando veamos las quejas a favor de la piratería, que era siempre lo de que den conciertos. Y es como los conciertos no dan dinero, los conciertos están regulados y a lo mejor hay que hacer cosas. Pero bueno, hablando de que den conciertos, ¿sabéis quién no puede dar conciertos? Los escritores. Así que bueno, vamos a tocar la segunda noticia cortita del día. Hoy las estoy haciendo cortas de verdad, para que no me digáis que el otro día, aunque subí el programa porque estaba relativamente contenta, sí que dije que, o sea, sí que estaba pensando todo el rato, me explayo demasiado con las noticias cortas, especialmente si son temas recurrentes. Pues esta segunda noticia corta es un tema recurrente, pero me gusta cómo está aquí expresado por Javier Roma. Y es que habla de lo que hemos hablado muchas veces, de que la industria editorial, especialmente la industria editorial en España, está básicamente para tirar. Usa aquí el autor una palabra que no me gusta, ya sabéis que yo soy muchas veces muy quisquillosa con estas cosas. Él habla de uberización de la industria editorial, y es verdad que usar el término uberización se ha hecho como muy popular entre varios ensayistas y varios periodistas, y lo cierto es que no me termina de gustar porque me parece que es ponerle una gorra para atrás a la palabra precariedad, que ya existe y que tiene una tradición y que creo que se entiende mejor. Porque la verdad, yo aquí no... Cuando he leído el titular me he quedado con lo de uberización. ¿Por qué? Porque te llevas los libros a tu casa. Me he quedado un poco crazy, pero no. Lo que está hablando es de la precariedad y de las empresas que solo sirven para intermediar entre un consumidor y un trabajador, quedándose con la mayoría de pues el dinero, quedándose con la mayoría de los beneficios. Entonces, vamos a usar aquí uberización porque es lo que utiliza Javier Roma, pero quiero anticipar eso. No estoy especialmente... Me gusta el artículo, lo traigo porque estoy de acuerdo con él, pero no me parece que haya que usar estas cosas chachiguas y modernas todo el rato. Digo yo así un poco gruñona, vieja grita a nube. Lo que habla el artículo al final es eso. Hay muchísima precariedad en la industria editorial. Os leo el subtítulo que podemos leer en el diario.es. Bueno, título: Razones y mecanismos para evitar la uberización de la industria editorial. Subtítulo: de no establecerse algún tipo de control, nada impide que se agraven las condiciones imperantes en la industria editorial. En un contexto de desigualdades crecientes generadas por fantasmas pasados y futuros, los principales afectados siguen siendo los profesionales externalizados que sostienen la maquinaria del libro. Y me gusta que poco a poco vayan saliendo este tipo de artículos, porque yo lo he dicho muchas veces en este programa, la industria editorial no está bien, pero de repente todo el rato lo que ves en medio es: se venden muchísimos libros, la gente cada vez lee más, este es el nuevo éxito que publica tal editorial, estos son los premios millonarios que le dan a uno o a dos autores, pero en realidad la gente que se dedica a escribir, y me permito aquí meterme en esta lista, la gente que somos autores o que hemos escrito alguna publicación alguna vez, estamos absolutamente precarizados y nos es muy difícil llegar a fin de mes. Así que vamos a ver qué dice Javier Roma. Hay cosas que yo ya os he dicho, vamos a pasar por encima, pero me parece que tiene un par de puntos bastante guays de los que yo no sabía demasiado. He destacado, como siempre, un par de cositas del artículo. Y básicamente empieza hablando de pues el caso Dolmen, de lo que como sabemos hace un par de semanas se descubrió que la editorial, o bueno, publicó El País, que la editorial lleva pues bastantes años sin pagar a la gente que la mantiene en pie. Recuerda también que pasó lo mismo en el grupo editorial Malpaso, y en el que en concreto los autores se tuvieron que pronunciar públicamente sin un periodista mediante para hablar de todo lo que habían sufrido. Y pues destaca Javier Roma en el artículo: la mala praxis editorial en materia de incumplimiento de contratos, retrasos en los pagos y deudas
está a la orden del día. Y para cerciorarse de este secreto a voces, basta con preguntar a casi cualquier profesional del gremio. Y es que eso es lo que digo. Yo soy autora, conozco a muchísimos autores, Alberto también ha publicado varios libros y nosotros cuando nos reunimos con compañeros no dejamos de hablar de esto. El hecho de que cada vez conocemos, conforme me hago mayor, a más gente que ha publicado, que tiene con su nombre 4, 5, 6 libros y viven en una absoluta precariedad. Porque ya no es que quieras escribir un libro y vivir toda tu vida, ya es que incluso sacando un libro cada 2 años, un libro cada año, ni siquiera puedes estar unos meses. Ya nadie vive de la escritura y me parece obsceno cuando, tal y como dice en este artículo, lo dice aquí, por suerte para la economía del sector y del país, este prestigio y esos buenos hábitos se traducen también en récords de facturación año tras año. Estaba hablando ante el autor de que la gente cada vez lee más, de que cada vez hay más prestigio alrededor de la literatura, cada vez como sociedad somos más conscientes de que leer es bueno. Y todos los años que veo un artículo sobre la Feria del Libro, se dicen todos los récords que se han batido. Tanto el número de libros vendidos como el número como en beneficios, en facturación. Cada vez que una editorial se pronuncia, esa editorial ha batido absolutos récords. Mira cómo va la gráfica siempre para arriba. Entonces, ¿por qué están los autores tan muertos de hambre? Aquí en el artículo no solo habla de autores, por cierto, habla también de sectores que yo no suelo señalar porque conozco menos, pero también habla de traductores, de ilustradores, de correctores. Al parecer todos estamos muertos de hambre. Pero bueno, otra cosa que destacaba es que, bueno, estas malas prácticas, lo de no pagar, lo de pagar muy poco, lo de pagar tarde, lo de no dar contrato o si das un contrato, incumplirlo, algo que no os podéis imaginar lo común que es, sin que pase absolutamente nada. Dice el artículo, por desgracia, estas prácticas podrían ser cada vez más la norma en la industria editorial española si seguimos por la senda actual. Se trata de un sector plagado de desigualdades y, por lo tanto, propenso a los abusos de poder. Esto ocurre esencialmente porque las editoriales, ya sean de grandes grupos o más bien independientes, ostentan en España una ventajosa posición de poder tanto social y cultural como económico y político. O sea, como social y cultural, como económico y político. Y ocurre también porque de momento no existen mecanismos efectivos para contener esa deriva. Yo conocía personalmente cuáles eran esta posición de poder desde el punto de vista social y cultural. Y con esto nos podemos referir a cosas como, no puedes criticar a cierta editorial pequeñita que hace un excelente trabajo, porque recordemos que en España hay muy buenos profesionales editoriales. Yo conozco a mucha gente que ha trabajado o incluso tiene editoriales pequeñitas y hacen un excelente trabajo. Entonces, cuando tú criticas el papel que hacen esta editorial pequeñita y cómo a veces estas editoriales pequeñitas no pagan, siempre hay alguien que te dice, bueno, pero mejor esta editorial que Planeta, pues menos mal que existe y podemos leer a tal autor o tal autora. Y es como, bueno, por supuesto, gracias por existir, pero si eres un negocio, te podría criticar por hacer mal tus derechos de negocio. El caso es que lo que no tenía yo tanto conocimiento es de esta ventajosa posición de poder, como dice aquí, en lo económico y en lo político. Y por eso precisamente os traía por eso precisamente el texto. Dice Saxdal, vaticinio de Peter Parker de Freeland, del Daily Bugle y Más Viviendo. Un poquito. Y dice Decano, que por cierto un placer siempre verte por aquí, el sector de la traducción es ahora mismo un erial y estos 2 últimos años no han hecho sino empeorar. No lo dudo, absolutamente, no lo dudo para nada. Vale, dice, lo que supone una verdadera ventaja para los editores españoles es su privilegio político. Grandes y pequeños gozan de un considerable margen de maniobra para hacer y deshacer según les convenga, pues los trabajadores autónomos apenas disponen de herramientas para hacer frente a las potenciales malas prácticas de quienes les subcontratan. Dada la actual correlación de fuerza, las listas de proveedores externalizados tienen las de perder si el editor se niega, por ejemplo, a pagar una factura o a informar de las liquidaciones anuales, o si decide incluir cláusulas abusivas e ilegales en los contratos, o incluso si se niega a hacer contrato alguno, contraviniendo así la ley de propiedad intelectual. Todas estas cosas que dice aquí el artículo efectivamente pasan. Lo dijo Alberto la última vez que hablamos de... por cierto, Decano, muchas gracias por la suscripción. A ver si pongo el gatillo. Pero para quien lo esté escuchando en podcast, que quiero poner un gatito que celebre la suscripción y no lo tenga que hacer yo, aunque yo también lo haga. El caso,
Todas estas cosas que pone aquí efectivamente pasan, y la última vez que estuvo aquí Alberto, no sé si recordáis que contaba que una cosa que le ha pasado a él como autor es que algunas editoriales no te dicen, o no, bueno, o te dicen, pero no te enseñan cuál es el número de ejemplares que has vendido. A lo mejor te escriben un email: hola, este año te corresponde de liquidación anual 700 euros. 700 euros, y esto estoy hablando del primer año, ¿eh? Y tú dices, ok, hay pruebas, y no te dan nada, no te enseñan ningún tipo de documento que se explique cuántas unidades han vendido, dónde se han vendido, por qué te corresponde esto, qué parte de ese dinero se ha quedado en la editorial, qué parte se ha quedado otro tipo de pues trabajadores de la industria. No sabes nada, te lo tienes que creer. Y me parecería extraño que eso pasara o sea, yo como autónoma, normalmente cuando pido justificaciones de por qué cobro, cómo cobro, cuánto cobro, dónde voy, suelo recibirlos, pero aquí, como autores, no. Pollo 200, gracias por la sub, tú también. Entonces, eso es verdad que no lo había considerado yo un privilegio político, pero lo es. El hecho de que nadie te mire con suspicacia, el hecho de que no se vigilen en una industria que está plagada de malas prácticas, pues que no haya una vigilancia más férrea. Continúa el artículo. En la práctica, esta ausencia de control no hace sino inmunizar a los editores. Incluso les permite mantener su modus operandi sin dejar de recibir premios y ayudas, como es el caso de Dolmen, ya que en las bases de muchas de ellas no se exigen demasiada rendición de cuentas. Y esta es lo interesante, esta pregunta. ¿Cómo es posible que para que una editorial reciba una ayuda no se le exija que justifique como mínimo que esté al corriente con el pago de deudas a profesionales externos? Esto es, que cumpla con la ley vigente. Yo no sabía que las editoriales podían... O sea, yo sabía que en el mundo editorial hay muchísima sinvergoncería con el tema ayuda. Ya os he dicho, de nuevo, esto es algo que yo he vivido. No digo que sea algo generalizado, estoy contando una cosa que he vivido yo. Yo sé que muchas editoriales, en vez de decirte que van a pagarte o en vez de darte un adelanto, se comprometen o te dicen que lo que van a hacer es pedir una ayuda, te van a ayudar básicamente a desarrollar una petición de ayuda para que tú recibas esa ayuda para escribir el libro y que ellos no tengan que pagarte. Es decir, externalizan tu pago a lo público, hacen que una ayuda estatal sea tu pago por hacerles un trabajo a ellos, que son una editorial privada. Por si os preguntáis, no tengo ningún libro firmado con mi nombre, ¿no? Porque no lo acepté. Entonces, pero sé también como autora que cuando tú pides una ayuda, yo no he recibido ningún tipo de ayuda, pero a veces las he pedido, y sé que te miran absolutamente todo. Por ejemplo, de que tienes que confirmar que esta es tu cuenta para que vean si tú estás limpiando dinero, todo este tipo de cosas. Te piden un montón de documentación fiscal simplemente para postularte para recibir una ayuda. Me ha chocado mucho leer en este texto que las editoriales no se les hace ningún tipo de control de que estén al día con los pagos, de que no haya denuncias de trabajadores, de que esté todo correcto. Me parece indignante, y seguro que esto se sostiene así porque ¿quién va a querer mirar a las editoriales si se dedican a la forma más elevada de cultura? Pero atención, que dice Nuricot una cosa muy interesante en el chat. Son dos mensajes. Pero es que eso es una vergüenza, porque debería ser tu derecho como autora tener como un informe anual, ¿no? Debería. Es lo que dice tu lógica, Nuricops, y es cierto, pero continúa. Ojo, Dolmen ha sido denunciada también por la parte de manga, Tsubaki, y por su ex editora, porque la tenían a media jornada currando jornada entera. No le pagaban, le hacía que llevara también redes sociales. Fue un circo. Al menos, o sea, esto es absolutamente indignante. Y seguro que si le viera muchos otros trabajadores dentro de la industria, pues de la industria editorial, le dirían, bueno, pero es que al menos tiene un contrato, porque los contratos son bastante raros, pero vamos, incluso con contratos te tienen puteado, así que yo qué sé. Pero el caso es que continúa el texto, es que ya os digo, tiene muchos takes, os leo dos seguidos. Para fomentar de verdad el acceso al libro, un derecho cultural insoslayable, es esencial asegurar también las buenas prácticas en el sector editorial, y para ello se han de atajar por algún lado las miserables condiciones laborales de la creciente mano de obra externalizada. Más adelante. Se favorece la prevaricación a la que se ven sometidos muchos eslabones de la cadena del libro, a quienes solo les queda aferrarse al reconocimiento simbólico que otorgan las publicaciones. Pero con aspiración entusiástica no se consolida ningún hábito cultural, sino que se alimenta una rueda de agotamiento y de relevo infinito de la precariedad. Y esto me ha tocado bastante cerca,
no por mí, sino por mis amigos. Ya os comenté alguna vez que yo tengo muchísima suerte de que, bueno, lo hablé con Alberto, y es un tema que Alberto y yo discutimos mucho, porque Alberto y yo somos muy diferentes. Entonces, a mí lo que me pasa es que no necesito, y esto no es ni bien ni mal, no le vamos a poner ningún... Yo sé que en la cultura en la que vivimos es muy fácil que cuando a alguien le gusta el reconocimiento y la atención se le tache de mal, pero Alberto y yo hablamos muchas veces de que eso no... Eso es una cosa muy fea y por eso Alberto hace muchas veces estas coñas de que en el programa le pago con casito, porque le gusta que le presten atención. No es malo que quieras que te preste atención, no es malo que te guste el reconocimiento. Somos animales sociales y hay gente que le gusta que le celebren. Y Alberto y yo hablamos muchas veces de que todos nuestros amigos que se dedican a publicar o que tienen varios libros en su carrera, que han sacado varios libros en su carrera, muchas veces lo hacen simplemente, no ya por el prestigio, porque no les trae prestigio, no ya por el casito, porque no le dan suficiente casito, sino como por una especie de orgullo de ver un libro en papel con su nombre en una librería, wow, increíble, no sé qué, aunque después no vendan demasiado, aunque haya sido un calvario escribirlo. Y Alberto y yo hablamos de esto porque yo nunca he tenido esa necesidad. Yo estoy bien sin que me publiquen, porque a mí me gusta escribir de cualquier forma, me da igual. Para mí no es diferente un blog que un libro. O un ensayo que comparto por internet que un ensayo que me publican en una colección de ensayos. Me da como un poco igual. Porque siempre he sido muy consciente de que había los señores de las editoriales como sacándome de mí la plusvalía. ¿Sabes? Como que yo me he esforzado o sea, seré mejor o peor escritora. Yo me esfuerzo por ser lo mejor que pueda. Pero para llegar al punto, en este punto en el que yo estoy relativamente cómoda con mis habilidades como escritora, pues he tenido que desarrollar pues, práctica, lectura, práctica, y no me da la gana ponerla al servicio del dinero, sobre todo para que se enriquezca otra gente, pues si fuera para que me enriqueciera yo, lo miraría, pero para que se enriquezca otras personas. Pero Alberto ha hecho como un arco de personaje. Alberto al principio estaba obsesionado con que le publicaran, él pensaba que lo que escribía en internet no valía nada y que lo bueno de verdad era el papel, y nada más que ha tenido varias experiencias con el papel, se ha dado cuenta de lo humillante que es al final, que tú te esfuerces mucho, que tú pongas mucha ilusión, orgullo, prestigio, conocimiento, habilidad en un trabajo, y que te lo ninguneen de cualquier forma, que no te lo editen bien, que se pague muy caro y después no te expliquen por qué han puesto esos precios. Eh, y ha perdido la ilusión por publicar. Y él me dice muchas veces que él no tiene pensado, que yo sé que Alberto después, si le da una buena oferta, si a alguien le interesa, pero Alberto después puede cambiar de parecer, pero ahora mismo no quiere saber nada. Ha salido muy vapuleado de la industria del libro. Y por desgracia muchos de nuestros amigos, pero eso, por desgracia a muchos de nuestros amigos no les está pasando esto. Les dan una vez, les dan otra vez y tienen todavía esa aspiración de, bueno, esto es que era una editorial mala. Bueno, es que esta editorial era muy pequeña. Bueno, es que en esta editorial tal, pero cuando tienen como esa fantasía de cuando llegue esta vez sí a la editorial buena, entonces voy a cobrar y entonces además voy a tener prestigio, entonces además voy a hacer no sé qué. Y es la verdad la rueda de la rata, es la rueda de la rata, porque no dejan de escribir más allá de su trabajo. Todos nuestros amigos tienen un trabajo, mejor o peor. Todos echan sus horas semanales haciendo muchísimo y después o se quedan hasta tarde o se levantan muy temprano para escribir. Y siempre con la idea, con la ilusión, que eso es lo triste, no estoy diciendo que mis amigos sean tontos, pero tienen esa ilusión de que ahora, esta vez sí va a ser la editorial buena. Y nunca llega, eso nunca llega, porque no hay editorial buena aquí en Españita. Así que bueno. Dice que grande relato. Yo tengo los dos de Disney y de Alberto. Eso creo que fue está mal que venga aquí a hablar de Alberto. Pero los dos libros de Disney de Alberto fueron un trabajo absolutamente titánico. Tuvo que encontrar películas absolutamente oscuras que nadie recordaba, que eran súper difíciles de encontrar. Después tuvo que documentarse alrededor de esas películas que eran, de nuevo, súper complicadas, que habían salido hace 40, 50 años y se había escrito a lo mejor sobre ella una vez en una entrevista que no sé qué, no sé cuánto. Tuvo que cerrar entrevistas con expertos para temas que él no tocaba. Tuvo que escribir todos estos ensayos, cada uno con una tesis específica que no se repitieran. Y no os voy a decir cuánto ha cobrado porque lo debería decir, pero desde luego
no lo que debería por todo el trabajo que ha hecho. Y todo esto no lo hizo Alberto porque esto fuera su pasión, esto fue un propio encargo de la editorial. Y a mí esto me irrita. La editorial quería este libro, la editorial contrató a Alberto para hacer eso, pero el contrato fue como tú, escribe eso, deberías sentirte privilegiado por sacar un libro, escribe. Muy feo, muy feo. Dice Jenice, en animación me ha pasado algo parecido. A todos mis compañeros les hace mucha ilusión salir en unos créditos y en el cine y se persiguen y se celebran mucho. Pero con el tiempo vemos que es un buen trabajo y un buen proyecto, se consiguen buscando otras cosas. No dudo que cualquier pues trabajo así relacionado con el arte y con la cultura está la ilusión de verte junto a los grandes. Yo imagino que dedicándote en algo cercano al cine o a la televisión, el ver que de repente en la tele donde tú has visto a la gente que admiras sale tu nombre, tiene que ser muy tocho. Pero es que tenemos que tener en cuenta que por muy guay que lo veamos, eh, alguien se está llevando tu plusvalía. O sea, tú has hecho ese trabajo, te puede hacer mucha ilusión, pero es que aparte de esa ilusión debería haber un reconocimiento económico. Si no hay una retribución económica, es que esa retribución económica se la ha quedado a alguien. Porque estamos en un sistema capitalista, estamos en un capitalismo de tierra quemada. Las cosas si no dan dinero no se hacen, por desgracia. A mí me encantaría que se hicieran cosas donde el rédito económico no fuera lo principal. Me encantaría que hubiera industrias culturales o que hubiera arte y cultura sin necesidad de industria y que no se dirigieran por el dinero. Pero ahora mismo la realidad no es esa. Entonces, si se ha hecho una película, si se ha publicado un libro, es porque alguien está sacando dinero de eso. Más o menos, pero alguien está sacando dinero de una forma u otra. Pero no son las personas que lo hacen. Y es tristísimo, tristísimo. Pero bueno, el caso es que todo este artículo, que era de nuevo noticia corta, ahora nos vamos a la larga, era porque me encanta, sinceramente, la conclusión a la que llega el autor, que es que en la industria editorial, los escritores sobre todo, también sé que esto le pasa a los traductores, no me meto mucho en estas otras industrias porque no las conozco. Tengo amigos que son traductores, además de autores, y una cosa que me dicen es que se cobra más traduciendo que escribiendo. Pero aún así los traductores no cobran suficiente. No estoy para nada insinuando que la traducción esté bien pagada, que la traducción no sufran absolutos abusos. Lo que os quiero decir es que mi conocimiento es muy parcial y todo esto. Pero lo que me preocupa, o sea, lo que me ha gustado, perdón, de este, porque ha dicho Real Perry Mason, ostras, quiero saber qué denuncian los obispos. Voy a bajar un poquito la ventana que lo pueda ver. Ahí está. Ahora después os digo a la gente que está escuchando este podcast a qué se refiere. Pero lo que me gusta es esta conclusión en la que los autores, pero también los traductores, mucha gente de otros sectores paralelos, supongo que los ilustradores, estamos como absolutamente asustados con la IA. El tema este de la IA nos quita el trabajo. Y me gusta que el autor diga, ¿pero que os va a quitar qué? Si nadie está viviendo de esto. Nadie está ganándose la vida escribiendo, traduciendo o haciendo estas cosas. ¿Qué más da que lo haga la IA? Y la verdad, o sea, no lo dice con esas palabras, dice, lo leo, su cita, y ahora sigo con mi interpretación. No es la inteligencia artificial en abstracto la que podría acabar con el mundo tal y como lo conocemos, sino su adalide. Se refiere con el mundo editorial y los adalides del mundo editorial. Y es que es verdad, colega, la gente que defiende lo importante que son los libros, la gente que defiende la industria editorial por encima de todo, esa gente está matando la literatura y está haciendo que los que no tengan para comer la gente que hace los libros y que da valor a la literatura. Entonces vamos a dejar de cagarnos con la IA y a lo mejor vamos a pegar palizas. No vamos a pegar palizas, pero a lo mejor vamos a enfrentarnos a estas editoriales que tienen tanto poder. Vamos a exigir que los mediadores, que son las editoriales, no ganen más dinero ni tengan esa posición tan por encima de la gente que hace los trabajos. Pero bueno, el caso, que lo que quería saber Real Perry Mason era un titular que se veía por debajo, y ese titular es, por si alguien se ha quedado con la duda también, los obispos denuncian el bombardeo emocional de Hakuna o Emmaus que puede acabar en abuso espiritual. Y no sé de qué habla, no sé a qué se refiere, sé que Hakuna o como se diga, es un grupo religioso, pero la verdad, no sé si habéis visto el meme de una puerta abierta llena de nieve hacia arriba y la patita de un gato, y solo una patita de un gato puesta así en la nieve, como si el gato hubiera querido salir y ha dicho no, pues esa soy yo entrando a esta noticia. Pongo la patita y digo no, no quiero saber nada de esta peña haciendo sus cosas. Os lo digo sinceramente. Pero bueno,
vamos a pasar al temita largo que es, mira que dije, que cuando empecé, dice Yunep, abuso espiritual el que hace Nintendo conmigo con el Pocopia, que me he tenido que comprarme la consolita. ¡No! Otra víctima de Nintendo. Pero la verdad es que a veces, con el caso del Pocopia, es un gusto estar victimizado. ¿O no? Aunque es verdad que no renta comprarse. O sea, si queréis la Marta racional, o sea, tenéis un ángel y un demonio, y los dos soy yo. Y la Marta racional os dice, no la compréis, porque vaya a jugar con Pocopia y después va a quedar ahí cogiendo polvo. Esta consola no justifica el enorme precio que tiene. Nintendo todavía no nos ha enseñado por qué deberíamos tener una Switch 2 en nuestra casa. Y el demonio, que soy yo también, dice que Pocopia está increíble, pedazo de juego. He hecho todo esto lo he hecho, pero os confieso que lo copio de YouTube, porque yo no soy una persona creativa en lo visual, pero he visto vídeos de haz tu café al lado de la costa en Pocopia. He hecho un café al lado de la costa, donde te puedes ir a tomarte tu poke café, y está increíble. Está increíble. Mi poke café. Así que bueno. Podéis, lo que quiero decir es que hagáis lo que hagáis, vais a hacerlo bien. Comprarse una PS5 Pro, eso es hacerlo mal, la verdad. Y yo no voy a señalar a nadie, pero yo no me compraría una PS5 Pro, porque la verdad es que ya mi Play lo único que hace es coger polvo. Que sé que es un destino popular, pero... Bueno, el caso, vamos a la noticia larga. Os dije cuando empecé comentario de texto que quería que esto fuera un programa de reflexión relajada, que quería que aquí nos hablara de los temas, cómo se va en redes sociales, con el ritmo de redes sociales o con las polémicas de redes sociales. Así que hoy traigo un tema que es purita red social. ¿Por qué? Porque en las contradicciones está el gusto por la vida. Dice Allen96 que la clave de no caer en la calentada de Switch 2 más Pocopia es hacer cuenta de cuándo sale todo y se te pasa. Desde luego, pero hay veces, si sois como yo, que podéis justificar el gasto con pensamientos random como, pero si yo no viajo, pero si yo no me compro ropa, pero no sé qué, y te calienta y te compra la Switch 2. De hecho, yo no me compré la Switch 2, yo se la compró Migue, bueno, se la compré yo a Migue haciendo un truco que no os aconsejo. O sea, ¿habéis visto la gente que os recomienda como truco para mejorar vuestra vida y vuestras finanzas? Pues yo voy a hacer lo contrario. Os voy a decir una cosa que no tenéis que hacer, que es no ver el dinero. ¿Qué me refiero con esto? A que la Switch 2 de Migue se compró porque en vez de ir yo a una tienda a poquinar el dinero que yo y ver cuándo voy a pasar la tarjeta, cuándo voy a pagar la cifra y tener un ticket, que eso me asusta, lo que hice fue ir a mis compañeros de Chiclana y decir, con el dinero que me debéis, porque no porque sean como la editorial Dolmen, sino porque yo no cobro meame en Chiclana, sino que hacemos que se acumule un poquito y después les facturo. Cosa que no es por nada legal ni nada, porque yo soy autónoma y ellos son una empresa, es simplemente por comodidad. No es por nada raro, por eso lo digo aquí. Pero básicamente era como, ¿cuántos programas me debéis? ¿Me debéis suficientes programas para una Switch? Y fue como, sí. Y como, pues conseguirme una Switch. Gracias, bye. Y claro, así es como si no hubiera gastado dinero. Entonces yo básicamente mi cabeza es como, es que la Switch no me ha salido gratis. Así que no hagáis eso. Porque cuando lo pienso lógicamente digo, es que no fue gratis. En realidad yo había trabajado por ese dinero. Pero claro, en mi cabeza es como, claro, yo como lo tuve gratis, pues no han sido tantos gastos con el Pocopia. ¿Qué más me da haberme gastado 80 cookies en el Pocopia cuando la consola me salió gratis? Total, que no seáis como yo. No hagáis eso. Como dice Zitterman, esto es un girl math. Y es que hay veces que hay que hacer un girl math. Y ya está, ya está. Pero yo no lo recomiendo. Dice Nurico, es como cuando pillas algo en preventa y luego te llega. Sientes que es gratis porque lo pagó tu yo del pasado. Literal, literal. Pero esto todavía es más perverso. Porque tú no tienes, porque cuando lo compras algo en preventa, hay un momento en el que tienes que poner la tarjeta y tienes que pagar. Y eso es el momento en el que yo siempre digo, no, not today. Yo a veces me meto en
web de compra como persona humana y meto cosas en el carrito, por ejemplo en Steam. Y después digo, cuando voy a pagar, cuando le voy a tener que dar a pagar, digo, no. Porque veo las cifras ahí del total. Y digo, no, no me va a engañar otra vez. Valve, no. Pero claro, como ahí no le tuve que dar ningún botón, ni vi ninguna cifra, ni en realidad tuve que hacer nada porque los propios Chiclanas la mandaron a mi casa, pues ahí está. Una Switch 2 gratis. Y ya está, ya está. Eh, dice Lupa, hombre, no pregunte esas cosas, que tengo... que está feo. Tengo una enfermedad del tiroides. Eso está... No habléis del físico de las personas. Pero no lo digo de regaño, lo digo de consejo. Pero bueno, que se nos iba el tema tal y como ha dicho Ronó Maroa. Hoy hablamos un poco de la polémica de la semana. Y no quería, como os decía, no quería que eso fuera como una dinámica aquí en comentario de texto, pero creo que el tema de hoy se presta a hablar de libritos buenos, se presta a llevarse el tema a otro lado, que no sea lo típico. Aún así, os voy a decir una cosa. No voy a poner el artículo, la entrevista que ha generado la polémica, porque aparte de que me parece malísima, sinceramente, creo que no hay nada que destacar de ahí, vaya a tener que confiar en mí, pero también no quiero como darle más vueltas de las necesarias, eso no es lo importante. Os voy a contar lo que ha pasado, espero que me creáis, si no podéis ir a comprobarlo, da igual, a mí lo de las visitas me da un poquito igual, no se hace rica ninguna web porque la visite gente, pero yo no la voy a poner personalmente. Básicamente lo que ha pasado es que en el diario de Girona han enviado a un señor a entrevistar a David Duclés. Citerman lo sabía, estoy hablando de la Duclés, correctamente, estoy hablando de la Duclés. Básicamente David Duclés, que ya sabéis que no es un autor que a mí personalmente me guste, no tengo nada contra él, es simplemente que no me gusta su acercamiento a la literatura, no me gusta él como escritor, pero vale, pues ahí está. También me gustó lo que hizo de no ir al debate este de la guerra civil. No tengo nada contra este señor, simplemente que no soy fan de su trabajo. Pero David Duclés ha venido aquí a presentar la novela, su nueva novela con la que ha ganado el premio Nadal, ha venido aquí a Cataluña y un, digamos, periodista, supuestamente periodista del diario de Girona fue a hacerle una entrevista. Esta entrevista es absolutamente faltona. El periodista no va con ánimo de... O sea, a mí me parece bien, y lo critico aquí mucho en el programa, las entrevistas que se hacen ahora de un poco lamer ojetes y vender cosas. Es decir, ir a una entrevista con un autor o una autora y simplemente dejarle que diga sus cosas pues sin crear un diálogo, o que van a hacer a un junket con unos actores que vienen a presentar una película y simplemente hacerles que hagan monerías para conseguir un momento viral. A mí personalmente ese tipo de entrevistas no me gusta. Porque no son entrevistas, es un poco, es publi, es PR para esos actores o para esos escritores. Este señor hace exactamente lo mismo, pero en el lado opuesto. Va a entrevistar a David Duclés y no quiere dialogar con David Duclés, no quiere hablar del libro de Duclés, lo que quiere es provocarlo. Y pues le hace preguntas con bastante mala intención, como si le gustaría que... Si él como entrevistador entrevistara a un autor que a él no le gusta, ¿se sentaría con él? No se sentaría, se está evidentemente riendo de Duclés, le está preguntando por cosas para provocarlo, pero lo que ha sido polémico no es la entrevista en sí, sino el hecho de que Duclés en cierto momento de la entrevista le dice: mira, no quiero hablar más contigo, me está dando 2 taquicardias, me estás haciendo sentir muy incómodo, me voy. Y este periodista se lo ha tomado francamente mal. Después, aparte de publicar esta entrevista, que yo personalmente, y yo sé que yo he hecho eso, no lo estoy hablando de locura. Yo cuando he hecho una entrevista y he visto que la persona, no por lo que... Yo nunca he ido a una entrevista a provocar, aunque creo que no hago entrevistas fáciles, pero nunca he ido a provocar. El caso es que he visto en ciertos momentos que con alguna cosa la persona se ha puesto nerviosa. Bueno, os lo cuento, no os digo con quién, pero una vez entrevisté Ferrus Cube, muchas gracias por la suscripción. Una vez entrevisté a
desarrolladora independiente que no es estadounidense, aunque viva en Estados Unidos, y le pregunté un poco por las referencias del videojuego de su país de origen. Y se estaba sintiendo muy incómoda. Y lo noté. Aún así edité la entrevista y le escribí de nuevo para confirmar unas cosas y me dijo que no le gustaba que la definiera como una desarrolladora de X país, que si lo podía eliminar. Y estaba viendo, yo estaba percibiendo que había algo que no le había gustado, que le había hecho sentir mal, algo que yo no hice a propósito, pero pasó. Y lo que hice es no publicar la entrevista. Y no pasa nada, no se publica. Esa persona, por lo que sea, no se había sentido bien y no le había gustado que yo hablara de eso. Y no tengo por qué saber qué pasó, simplemente pues pensé que no tiene sentido publicar esa entrevista. Entonces, Z Garland, gracias por la sub. Básicamente, o sea, no la publiqué, como digo. Esta persona, este supuestamente periodista que ha entrevistado a David Duclé, no solo ha publicado la entrevista sabiendo que ha hecho a David Duclé sentirse muy incómodo, sin motivo, porque no es que David Duclé diga me está debatiendo mi libro o las ideas de mi libro y no me gusta, me voy enfadado, sino que directamente está diciendo has venido a provocarme, me has provocado, me estás dando una taquicardia, me voy, y aún así publica la entrevista donde él se comporta como si fuera un house de la vida, un estúpido. Pero no solo eso, sino que después de publicar la entrevista ha publicado al menos 2 artículos de opinión donde directamente se está riendo de Duclés, donde hay uno en concreto que si os interesa creo que está en el periódico, se llama el escritor de moda I1, y básicamente empieza riéndose de Duclés porque al parecer pues se pide un cacao lat y sus padres no le dejan beber, y es como, bueno, hay gente que no bebe alcohol. ¿Qué tienes que juzgar eso tú de una persona? ¿Qué tiene que ver eso con la persona de Euclés, con el personaje de Euclés o con la faceta de escritor de Euclés? No tiene nada que ver, te estás riendo por reírte. Desde luego, esta entrevista es vergonzosa, pero lo que me ha chocado sobre todo es encontrarme con que hay muchos medios, sobre todo medios de derecha, que le tienen mucho asco a David Duclés, no como escritor, no como personaje, sino por el hecho de no hacer como tantos escritores en España, hacérselos tibios o hacérselos centristas. Yo no te digo que David Duclés sea un súper radical de izquierda, pero está claro que tiene unas líneas rojas que son interesantes y la derecha eso no lo tolera. Entonces, muchos medios de derecha están hablando todo el rato de callada de bocas, como de poner en su sitio, y lo que más me jode, que es que están vendiendo esta entrevista como un ejemplo de buen hacer periodístico, cuando no lo es. Dice Nurikov, qué rabia, yo soy esa persona que pide cacao lat porque no bebe, empatizo. ¿Qué más da lo que beba, leches? A mí esto también me pasa, yo soy como tú, Nurikov, yo tampoco bebo. Y de verdad que me cuesta entender mucho a las personas que te juzgan por lo que estás bebiendo. Y lo único que se me ocurre, a lo mejor no tengo razón. Estoy hablando aquí de una cosa absolutamente personal, pero en mi opinión personal, en mi experiencia, las únicas personas que te afean, las personas que te afean no beber, suelen ser personas que tienen algún tipo de problema con el alcohol. No te estoy diciendo que sean alcohólicos. Lo que digo es que tienen ganas de beber y no quieren beber solas, tienen complejo de beber, son personas muy tímidas y necesitan el alcohol como engranaje social, y cuando tú no bebes les estás aguando las fiestas. Y por eso tienen que hacerte de menos por no beber. Pero ¿qué más te da? Si yo estoy aquí, voy a sentarme a hablar contigo con una cerveza o con un cacao lat o con un tecito. La verdad es que no sé. Dice Cosval, yo he sido de los pesados que te decían de echarse una cervecita. Bueno, si es algo del pasado, aquí no se juzga porque todos tenemos que evolucionar y todos hacemos cosas raras. Yo soy la primera que haga muchas cosas raras, pero pero es verdad que le tengo mucho, mucho coraje a lo que dice Foscocat, la gente que te dice, no me fío de la gente que no bebe. Y es como, ¿por qué? ¿Porque tienen autocontrol? ¿Porque no van a bajar su... No, pero no me gusta. Yo también odio esa frase, Foscocat, absolutamente. Pero el caso, lo que más me irrita de esto es cómo se está poniendo esto como ejemplo de buena práctica periodística, como ejemplo de entrevista que no te da un masaje. Porque de nuevo, a mí no me gustan las entrevistas que te van a dar un masaje, pero desde luego considero que no es una buena práctica las entrevistas que van a provocar, porque todas son entrevistas que ponen otras cosas por delante que de la intención
de hacer un diálogo interesante. Espera, leo Bauman Studios o Bowman Studios, que he visto que ha puesto un mensajillo largo, pero no sé qué ha puesto. Dice, hola, ¿qué tal? Uno de los problemas de hoy en día es que captan más la atención un show, una polémica o tirar hate que no una reflexión, el valor de una obra, etcétera. Bueno, claro, has dado en el absoluto clavo. Literalmente es eso. Después lo vamos a llevar ahí. Pero voy poco a poco, voy poco a poco. Cosval, si era un momento de juventud, no le tienes que dar más vueltas. Está bien que esas cosas se queden en la juventud también. Muchas veces en la juventud se tienen ese tipo de comportamientos de decir a los demás que beban porque consideras que beber es algo adulto y quieres que los demás adulten contigo. O sea que los jóvenes no están mal, son personitas como nosotros los mayores, pero tienen más camino, tienen más camino. El caso, lo que iba a decir. Bueno, Real Perry Mason, que ha destacado el mensaje. No retomo hoy. Pero se nota que esto era una estrategia. Periodista facha que va a ofender a Uclés. Uclés se enfada de manera natural y le da justificación al facha para decir que Uclés es un ofendidito. Y claro, también da munición teórica al resto de prensa facha o semifacha, que no ha sido un accidente, sino la técnica facha. Bueno, claro, por supuesto, esto no ha sido un accidente. Esto no ha sido un accidente. Pero me gustaría que aprovecháramos para hablar un poco de qué es una buena entrevista y qué podemos pedir. O sea, ya que se está utilizando esto para hablar de buena práctica periodística, vamos a hablar un poco de buena práctica periodística. Porque lo contrario de hacer una entrevista que sea un masaje, no es hacer una entrevista que sea un ataque al autor. Ambas tienen este problema de no poner por delante lo importante. Siendo lo importante, ofrecer un diálogo nutritivo a la persona que lo vaya a leer. Porque la persona que hace una entrevista masajística, que estás un poco dándole así en los piececitos al entrevistado, tenemos que ser claros en que lo que está haciendo es publicidad de lo que sea. Si tú te pones delante de un actor y lo que le pregunta es que haga monerías para la cámara, pues está haciendo pillar para el actor. Si te pones delante de un director y le pide que te cuente solamente una anécdota graciosilla para cortarla en el TikTok, estás haciendo promoción de la peli y por otro lado estás haciendo promoción de tu propio medio, de tus propias tal, porque lo único que te interesa es que te vea mucha gente en redes. Pero si haces lo que ha hecho este tipo, lo que te estás haciendo es convertirte tú en el protagonista. No te importa Uclés, lo que te importa es que tú le has callado la puta boca, tú eres el protagonista de todo. Y un periodista no tiene que ser el protagonista. No tiene que ponerse en el centro. Vosotros sabéis, y he hablado muchas veces, que a mí me parece que muchas cosas que se dicen del periodismo no me parecen correctas como persona que se ha dedicado un poquito, he metido el piecito un poco en el periodismo. A mí no me parece que el periodismo tenga que ser objetivo. Por ejemplo, yo creo que la objetividad no existe porque existen muchos marcos y muchos marcos válidos para abordar cualquier cosa, pero sí me parece que tiene que ser preciso, por ejemplo. Y la precisión y la objetividad son cosas diferentes. Es decir, tú no puedes mentir y dar un dato inventado, pero evidentemente tú, si tienes una forma de ver el mundo liberal, puedes interpretar un dato de una forma diferente que si eres comunista, por poner un ejemplo con brocha muy gorda. Entonces eso, no objetividad, pero sí precisión. Ahora sí que me parece que el dogma de que el periodista no puede estar en el centro debería calarnos más que el de la objetividad. Dice que el grande relato, lo que no debe ser es equidistante. Por supuesto que no debe ser equidistante, que es otra cosa con lo que se confunde la objetividad. De nuevo, yo creo que la equidistancia es una tontería, no eres responsable desde la equidistancia, pero tampoco la objetividad es posible, porque desde luego hay muchos marcos para ver el mundo. Y de nuevo, no hay, como el marco de derecha y el marco de izquierda, hay muchos marcos válidos tras los que interpretar una noticia. Y evidentemente tú coges un marco que entiendes, que comprendes y bajo el que tú observas. Como periodistas deberíamos estar sensibles a diferentes tipos de marcos, pero eso no significa que creamos que un marco sea más beneficioso que otro. Por lo tanto, lo que dice Sorimi, que me gusta más como lo planteas tú que con la de precisión, dice, no podemos ser objetivos, pero sí podemos ser honestos. Y estoy de acuerdo con eso. Eso te lo firmo. Eso me parece correcto. Estoy contigo ahí. Pero eso, también me parece que no podemos ser los periodistas los protagonistas. Porque el periodista, no en todas las ocasiones, creo que es fácil encontrar pues excepciones a lo que voy a decir, pero en general actuamos un poco como mediadores entre pues la persona a la que estamos entrevistando y la audiencia.
Y nuestro papel como mediadores no va solo en la transcripción o en la preparación de la entrevista, sino que va en la selección de los temas y va en la posibilidad de un diálogo. Muchas veces la persona, David Uclés, por poner el ejemplo de con lo que ha pasado, no puede ir y sentarse y escribir mi libro, no sé qué, no sé cuánto, aborda tal. Necesita a un interlocutor para que se establezca un diálogo, para que se saquen a reducir temas y la audiencia pueda sumarse al diálogo. Al final el periodismo, como el arte y como la cultura, hablamos de diálogos. Entonces, esta persona se ha puesto en el centro. Y cualquier persona que esté defendiendo que esto es una buena praxis periodística, no está siendo honesto. No está siendo tampoco preciso y desde luego no está siendo objetivo. Y nos debería preocupar mucho que haya periodistas en periódicos que estén defendiendo esta absoluta mierda de entrevista. Nos debería de preocupar que periodistas, y esto ha pasado, como digo, no quiero enseñar nada porque es que no me gusta tener un programa donde enseño fotos de mierdas, pero nos debería preocupar que haya periodistas dando clases en la universidad, que se supone que están formando a los periodistas del futuro y que piensen que esto es una entrevista como debe hacerse y que esto es un ejemplo de tal. Esto no es un ejemplo de nada. Esto no es un ejemplo de nada. Es un ejemplo de la vergüenza y de lo que no debería admitirse en ningún lado. ¿Cómo creo yo? Vamos a empezar por ahí y después vamos al tema como más gordo. ¿Qué es lo que creo yo que debería, cómo se debe enfrentar una entrevista? A ver, al final Sorimi lo ha dicho muy bien, con honestidad, como toda la práctica periodística. ¿Pero qué significa honestidad? Pues si vas a entrevistar a un escritor, lo primero es ir con la pretensión de generar un diálogo. Si tú lo que quieres hacer es vacilarle, incomodarle, provocarle una taquicardia, dejarlo en ridículo, por muy... Mira, si yo fuera a entrevistar, aunque yo no lo haría, yo ahora explico después por qué, pero si yo fuera a entrevistar, yo que sé, a Santiago Abascal, yo no puedo ir a entrevistarlo queriendo dejarlo en ridículo. Eso no es honesto, eso no es un diálogo, eso es, no sé, una vendetta personal y desde luego no es interesante para nadie. Si tú quieres, o sea, tú puedes elegir como periodista no entrevistar a la gente. Puedes decir que no y no pasa nada. Si me propusieran entrevistar a Santiago Abascal, probablemente diría que no quiero entrevistar a Santiago Abascal, porque como periodista no considero que quiera darle un espacio a esa persona o yo personalmente no quiero dialogar con Santiago Abascal. Y no pasaría nada. Eso creo que es una forma de ejercer el periodismo. Sabiendo que el periodismo da un altavoz a ciertas personas y tú puedes elegir a quién dar el altavoz y por qué. Y creo que dentro de la práctica periodística, el seleccionar y elegir cómo utilizas el sitio en el que el sitio que tienes para ti, tu parcelita, está bien. Yo sé que se afea mucho el no querer entrevistar. Recuerdo, ya sabéis que yo como periodista solo he ejercido en el mundo de los videojuegos, pero recuerdo cuando una compañera, a la que como ya está retirada de estos lares, no voy a nombrar, pero recuerdo que vino Babra a España y una compañera mía dijo que no quería entrevistarlo. No dijo nada más, esta compañera en concreto, más allá de que no quería entrevistarlo. Y de repente parecía que estaba cometiendo un sacrilegio contra el periodismo. Pero sinceramente yo considero que si con esa persona tú no quieres dialogar, si tú no consideras que esa persona vaya a decir algo que merezca ser escuchado por H o por B, creo que lo más honesto para practicar el periodismo con honestidad es no entrevistarle antes que ir a destrozarlo. Pero bueno, cuando ya superas esa barrera, dice Adam Berg, ¿y no es mejor dialogar con él y poner de manifiesto la flaqueza de sus ideas? Eso sería bueno en un mundo, creo, más utópico, donde dato matara relato. De hecho, una cosa muy interesante, hablo muchas veces de un podcast que me encanta, que se llama QAA. Es un podcast que además se ha convertido en toda una referencia para investigadores, incluyendo, por ejemplo, el proyecto UNA, lo mencionan bastante. Es un podcast increíble, aunque los que lo hacen en sí pues son periodistas y comunicadores, no eran investigadores en un principio. Ahora tienen a Annie Kelly, que es la caña, y a Liv, que es la caña también. Pero una cosa de la que hablan es que la gente se entiende mejor con las ideas, con la pasión, con lo que consideramos no objetivo. Por mucho que nos veamos objetivos, en realidad no nos relacionamos así con las cosas. Todo el mundo, incluso quien crea que tiene la cabeza más crítica o que tiene un pensamiento muy crítico desarrollado, en general no es así.
porque los seres humanos somos seres emocionales. Entonces, muchas veces, aunque tú le demuestres con datos a la persona que no tiene razón, que sus ideas son tibias, siempre va a haber gente que le va a parecer que tiene razón, siempre va a haber gente a la que no puede convencer. Creo que un buen ejemplo de esto que podemos ver en España es cuando se producen los llamados o mal llamados debates electorales y todo el mundo piensa que ha ganado. Y depende del periódico, alguien le ha cerrado la boca a no sé quién con este dato, pero la otra persona dice que no, que le cerró tal, esta persona hizo esto y para este periodista es ridículo, pero para este otro periodista es un zasca, porque nadie está escuchando. De hecho, una cosa que creo que, de hecho, mi primer directo en Twitch hace muchos, muchos años, iba un poco sobre eso, sobre qué es un debate. No se puede, y sigo pensando lo mismo que dije en ese momento. Eh, una, un debate entre dos ideas muy opuestas, dos ideas totalmente opuestas, no es un diálogo y no se va no va a llegar a ningún sitio. Porque para establecer un diálogo hay que tener unas asunciones comunes y una vez establecidas esas asunciones se puede dialogar. Pero, por ejemplo, si tú eres una persona normal y estás debatiendo con un terraplanista, no se está estableciendo ningún debate. Tú le puedes decir mil cosas que esa persona no las va a creer porque no estáis dialogando desde un punto común. Entonces, si yo voy a entrevistar, por ejemplo, de nuevo a Santiago Abascal y él me está diciendo que lo que arruina a España es la inmigración, yo no puedo dialogar con esa persona. Da igual que yo le diga, yo le enseñe todo lo que aportan. O sea, me ponga mi gorrito de persona que le importa demasiado la economía y te diga, no, pero las personas migrantes en España aportan toda esta riqueza y todo esto toda esta proporción del Producto Interior Bruto se produce gracias a los migrantes que además gastan muchísimo menos en ayuda, gastan muchísimo menos en tal. Porque Santiago Abascal me va a decir, no, que se vayan, todos fuera. Criminales, violadores. Da igual que yo le diga, pero es que mira, ha salido esto en el que se dice que la mayoría de abusos sexuales los cometen hombres en España, porque que han nacido en España, porque no sé qué. Me va a decir, no, porque no sé qué caso, que violaron a una chica y era marroquí. Pues entonces, ¿qué debate voy a tener con esa persona? ¿Qué le voy a demostrar? Y los lectores de Santiago Abascal verán que me calla la boca a mí. Y mis lectores, que piensen como yo, dirán, ah, no, pero mira cómo le demuestra. Allí no hay un diálogo. Uno de los... De hecho, mencionaba precisamente QA, por cierto, porque una cosa de la que dicen es que no merece la pena el debate con esta gente, porque lo único que le hace es que lleguen a más gente que no los conozcan. Es lo que hablábamos, lo digo porque me ha recordado J. Folgueira. Al final, uno de los problemas del auge de Ultra es ese, que se le ha dado altavoz a unas ideas que no deberían difundirse. Correcto, a unas ideas que además son puramente emocionales y no pueden contrarrestarse con datos. Entonces, la gente que emocionalmente cree eso, lo va a creer y va a llegar a conocerlo a través de este debate. Es como lo que hablábamos el lunes pasado de la Casa Blanca, que usa a Pikachu, que ahora es maga. Yo no me habría enterado de que existe un meme de Pikachu con la gorra de Make America Great Again si Nintendo no se hubiera quejado. Yo no te estoy diciendo que la idea sea que Nintendo no se queje. Lo que te estoy diciendo es que estás difundiendo el contenido que ya es de odio, porque considero yo que la administración Trump es una administración fascista, pues estás difundiendo imágenes fascistas de las que yo no habría sido consciente si no se hubieran quejado. Entonces a lo mejor la solución no es la queja. No lo sé, no lo sé. Dice Agnios, al final está dando un argumento bastante extendido, yo no lo voy a contradecir, pero dice, puede que no convenzca a la persona con la que debate, pero sí puedes que abran mucho ojo o haga que haya gente que reflexione, quiero pensar. Hay mucha gente que piensa como tú, Agnios, no te voy a decir que eso no sea así, pero yo personalmente no lo creo. No lo creo, porque como mínimo lo que hace es poner a esa persona a tu altura. Si yo entrevisto a Santiago Abascal, puedo darle la sensación a mi audiencia de que Santiago Abascal tiene cosas que decir hacia ellos. Porque una entrevista, como un debate público, recordemos que se hace de cara a un público. O sea, no es una conversación privada. Yo desde luego que tendría una conversación privada con Santiago Abascal. Si tuviera oportunidad. Sí, a lo mejor, no lo sé. Bueno, no, porque tienes un puto machista. Pero, bueno, tiene que ser. Qué bien hablo. A lo mejor yo tendría una conversación privada con mucha gente, si es lo que te quiero decir. Por ejemplo, una persona, y te lo digo totalmente en serio, una persona con la que yo tendría una conversación privada, con el Socas. Yo tendría una conversación privada con él. Yo nunca tendría una conversación pública con él, porque la gente que me ve no tiene nada que sacar de ahí. No, entonces, si la conversación pública se hace por algo y yo debato con alguien, lo estoy poniendo a mi nivel, le estoy dando legitimidad al ponerlo frente a mí. Y creo, Agnios, que por eso no es tan interesante.
Pero dice Sorimi, un debate debe partir de una igualdad de condiciones y una honestidad intelectual. No vale lo típico de negacionista de X contra experto. Correcto, correcto, es eso lo que quería decir. Y aparte, el debate, especialmente el debate público, ahora te contesto, Adamberg, que me mola, pero un debate público se hace de cara a una audiencia. Y el objetivo, se supone, es generar un diálogo alrededor de unas ideas. Pero de nuevo, las ideas, para que las ideas dialoguen, debe haber un acuerdo de ciertas premisas, de ciertos axiomas que se aceptan por las dos partes. Por eso lo digo muchas veces. Yo puedo debatir con una persona vegana sobre, por ejemplo, una persona que es vegana por el planeta y yo que soy vegana por los animales, podemos debatir sobre si es una buena estrategia comprar ciertas cosas de cuero si duran más que las de plástico, o si comprarlas de segunda mano, o si tal. Eso puede ser un debate dentro del veganismo, y yo de hecho me encantan ese tipo de debate. Yo lo que no puedo debatir es con una persona de esta que se autodefine carnívora y que me pone una foto de un jamón serrano y me dice, dándome la buena vida, no comete un jamón. Pues esa persona no tengo nada que debatir contra ella, que voy a debatir. Pero una persona me dice, el toro no sufre. ¿Qué le voy a decir? ¿Sí sufre? Mira los datos médicos de que sí sufre, te va a decir, bueno, pero el arte, y yo le digo entonces, pero es que yo me gusta el arte y la cultura, me dedico a eso, y me va a decir que no lo entiendo. Es que no hay nada que debatir, no tenemos un punto común de apoyo para establecer un diálogo que transmitir al público que nos vea. Pero dice Adamberg, ¿y cómo contrarresta esa idea ultra si no es rebatiéndolas con datos? No nos confundamos, claro que tenemos que debatir esas ideas con datos. Lo que yo estoy hablando es de entrevistar o debatir públicamente con una persona de esas ideas ultras. Yo estoy totalmente de acuerdo con publicar un artículo sobre pues, el impacto de la inmigración en España y que se hable de tal con datos absolutos, que se hable, ¿abusan más sexualmente? Pues mira, aquí te dicen los datos que no. ¿Usan más la sanidad? Pues aquí te dicen los datos que no. A tope con escribir en contra de esas ideas, pero no con debatir con una persona y llevar a esa persona y hacerla famosa. En Estados Unidos tienen un verdadero problema con ciertos, de hecho lo llaman pundits, no sé exactamente cuál es la traducción. Ya sabéis que tengo muchas veces, como escucho muchos podcasts en inglés, hay veces que no sé la palabra en castellano de lo que estoy hablando, pero muchos pundits que se han hecho famosos a través de gente de izquierda que ha debatido con ellos. Y esa gente ahora vive de estar puto loco en la tele. Pero increíble, increíble. Entonces, pues eso. Os leo un poquito. Sayer SB2, muchas gracias por la sub. Tertulianos, dice Zitterman. Pues tertulianos, muchas gracias. No sabía que esa era la de esa. Entonces, mira, dice Jenis, puede ser interesante. Pero yo, por ejemplo, no soy vegetariano de nacimiento y de pequeño iba a los toros del pueblo. Si no hay alguien que sale de su círculo para hablar de cosas, puede ser que no había planteado algunas cosas. Por supuesto, y por eso hay que escribir sobre estas ideas y debatirlas. Y yo puedo escribir un texto sobre el veganismo dedicado a la gente no vegana. Pero no voy a sacar nada públicamente de tener un debate público con un no vegano. Estamos hablando de nuevo, no de no debatir las ideas, no de no rebatirlas, no de no dialogar. Estamos hablando de debates o entrevistas públicas, algo que se hace para que lo lea o lo vea o lo disfrute una audiencia. Son cosas muy diferentes. Sayerdo, gracias por un mensaje tan bonito y un abrazo a ti en Argentina. Está muy guay cuando alguien te escucha desde tan lejos, desde luego. Dice Real Perry Mason, yo entiendo que la lógica nos dice que en un diálogo lo reaccionario haría que se ganase a la gente porque conocerían los datos, etcétera. Pero es que ya hemos tenido ejemplos y experiencias de sobra de ver que no es así. Que por uno que abre los ojos, de los que los ven, 100.000 siguen igual o peor, porque ya hay gente que se entera de ideas muy sencillas y demagogas. Yo creo que sí, yo creo que en general el consenso alrededor de los comunicadores, de los sociólogos y tal, alrededor de este tipo de cosas, es que perjudican más que ayudan. Especialmente porque teniendo en cuenta porque la retórica, o sea, para los debates o para brillar en una entrevista, muchas veces es más importante, de nuevo, somos seres humanos, somos seres sociales, somos seres emocionales. Si vemos a una persona con una gran capacidad para la retórica o una persona especialmente carismática frente a una persona que tenga tics, una persona que no comunique bien, una persona insegura que tartamudee, hay mucha gente, la mayoría por desgracia, que instintivamente se pone del lado de la persona carismática, que instintivamente se pone del lado de la persona que habla bien, porque le parece que hablar bien o tener cierto elemento o usar bien cierto elemento retórico le da la razón. Por eso los debates son muy peligrosos. Ya no estoy hablando de entrevistas, estoy hablando exclusivamente de debate hacia un público, porque los debates
son un poco como un deporte, ¿vale? Como o sea, no sé si os gusta el debate, no los debates de Jordi Wild trae a un médico y una antivacuna, sino estoy hablando de los debates como ejercicio intelectual, lo que se hace en la universidad y se puntúa y tal. Cuando tú ves un debate normal, un debate como ejercicio retórico, ejercicio lógico, da igual quién tenga razón, da igual quién esté diciendo eh, lo más ético, o lo más moral, o lo más razonable, o lo más humano. Lo que importa es cómo usa ciertas herramientas, cómo presenta ciertas cosas, porque somos muy sensibles a ese tipo de trucos del lenguaje. Y es muy bonito ver un buen debate, pero lo que pasa es que la gente que sabe debatir muy bien, de hecho hay un libro de una persona que además me gusta, es una persona de izquierda, que ahora os digo cómo aprendí de ese libro. Pero hay un libro que se llama Cómo ganar cualquier debate, que lo que te enseña es que tú da igual lo que estés debatiendo. Yo, como podría debatirte con buenas herramientas que la Tierra es plana y ganar un debate, porque sé usar bien pues esas herramientas. De todos modos, lo importante es lo que dice Niantaro. Totalmente cierto. Los debates en su forma actual rara vez son de buena fe y casi nunca están en busca de la verdad. Absolutamente. Ahí hay muchas veces un mediador que busca ganar dinero y dos personas que lo que buscan es ganar notoriedad. Y las personas que buscan ganar notoriedad no son personas fiables. Y lo digo incluso de personas que a priori, dice Juancho bien, de hecho en las competiciones de debate no se sortean las posiciones a defender, efectivamente. Esa es lo bonito de las competiciones de debate, que te puedes tener a gente hablando de cosas que no cree, pero haciéndolo dialécticamente como los ángeles. Entonces, eso es divertido, pero cuando vemos cómo esto afecta a la realidad, porque hay personas que confunden el debate con la verdad, es raro, es raro. Origati, gracias por la suscripción. Pero os voy a decir una... Espera, dice Blizna, os estoy leyendo, al final estamos perdiendo el pie, ¿eh? Dice Blizna, una cosa de estos debates como deporte es como nadie se pone nervioso o emocional porque a nadie le importa nada. Es de un nivel de cinismo jodidísimo. Claro, si es que yo os digo que son espectáculos de la tele, que los debates de verdad también son espectáculos, pero no hay un mediador de verdad. En los debates como deporte hay un mediador que va dando y un jurado que va dando puntos. Oh, excelente, 5 puntos para ti. ¿Quién ha ganado el debate? No quien haya dicho la mayor verdad, sino quien haya usado mejor las armas dialécticas. Y eso está muy guay. El problema es cuando hay un mediador como Jordi Wild, por ejemplo, y no es por cebarme con Jordi Wild, aunque no me cae bien y no me parece que nada, no lo admiro, pero cuando hay un mediador como Jordi Wild que solo quiere que veas su canal, ahí no hay honestidad por ninguna parte. Allí nadie está viendo que las cosas que se dicen tienen un respeto, una velocidad, unas buenas armas. Hay cinismo, hay cinismo. Me gusta, Bligna, tienes toda la razón. Así que bueno. Dice Zitterman, hay un estudio científico impresionante, real, pone. A niños pequeños les enseñaron los candidatos a presidencia de USA en cada elección y les preguntaron quién les gustaría que fuera el capitán de su barco. En cada una de esas ocasiones eligieron al mismo candidato que ganó las elecciones. Porque es que no nos damos cuenta, queremos pensar, de verdad que queremos pensar todo el rato que somos seres racionales, queremos pensar que tenemos una mente muy crítica y que nosotros nos fiamos de los datos, pero es que no es así, no lo es. O sea, hay años y años y años de evolución, esto un científico lo explicaría mejor que yo, pero hay muchos años de evolución para hacernos sensibles a la socialización con otros seres humanos. Entonces, pues tenemos instintos que nos hacen confiar en ciertas cosas. No pasa nada, no es malo. Es que también nos han enseñado que la lógica, por otro lado, por encima de todo, y bueno, tampoco es así. La lógica también nos puede llevar a cosas muy jodidas. Es que el problema es que no hay un equilibrio, porque si fuera, hay una cosa buena y nos podemos guiar por eso, pues entonces guay. Pero el problema es que incluso la lógica es faltosa, porque la lógica muchas veces carece de humanidad. Estamos hablando ahora ya de filosofía. De verdad, mira, hablo esto y no os leo más porque es que me estáis liando ya todo el día. Después que si no subo los comentarios de texto y es porque nos estamos poniendo puto locos. Pero incluso la lógica no es una brújula que nos deba guiar todo el rato. La típica frase esa del sueño de la razón produce monstruos, lo que significa que si solo nos guiamos por la lógica y por la razón, podemos llegar a hacer cosas monstruosas. Imagina que alguien diga, estas personas, este grupo de personas no aporta nada a la sociedad, vamos a exterminarla.
eso puede parecer lógico, si solo estas personas lo único que hacen es gastar dinero de la sociedad y ayuda, si hacen que tengamos que estar cuidándola, exterminarla es lo mejor para la sociedad. Eso es algo inhumano. Pero puede sonar lógico, puede ser lógico. Alguien puede decir que es lógico, por ejemplo, mi gatita Lusa, ya sabéis que tiene cáncer. Podría decir que lo lógico es, bueno, pues antes de ponerme a pagar tratamiento y gastar un dinero que no tengo en que viva un par de meses más con calidad, pues bueno, pues dormirla. Y eso puede ser lógico, pero no es humano y no puedo consentir eso. Es un monstruo de la lógica. Entonces, tenemos que tener eso en cuenta. Dice Agnios, es un poco triste, pero creo que tenéis razón. Ah, bueno, pues esto ha sido un diálogo y un debate, entonces. Aunque no puedo evitar la sensación de que si solo la gente debate con otros con ideas afines, solo nos polarizamos. Pero es cierto que cuando algún interlocutor no es honesto, hay poco que hacer y es contraproducente. Si el objetivo del debate es ganar, ¿de qué sirve? Es que es verdad que es triste. O sea, no. O sea, tú tienes razón en cómo lo has expresado, es extremadamente triste y desde luego lleva a la polarización. Pero ¿cómo hacemos para garantizar la honestidad del resto de personas? Es bastante difícil, es bastante difícil. A mí hay una persona, y ya sabéis que me da igual, como yo me llevo mal con todo el mundo del famoseo. Pero a mí hay una persona que sé que le gusta a mucha gente, pero a mí me crea extremo malestar, que es una influencer que seguro que conocéis. Hay mucha gente aquí que viene de sitios de ciencia, pero es la gata de Schrödinger. Que al priori creo que tenemos muchas cosas en común sobre cómo abordar el periodismo científico. Creo que podría dialogar muchas cosas con ella, pero me escama muchísimo el hecho de que le interese tanto estar y le interese tanto debatir con quien sea, como si no hubiera leído todos los estudios científicos que nos llevan a no hacer eso, a no dar plataforma, a no dar legitimidad a un terraplanista poniéndonos delante. Y creo que los ha tenido que leer porque le interesa la ciencia de verdad. Entonces, cuando lo hace, lo único que pienso es que falla la honestidad. Y, me escama un montón. No quería hacer un ranteo de esto, pero de verdad me escama muchísimo. Y no la conozco personalmente, ¿eh? No os creéis que lo critico por algo personal. Bueno, no os voy a leer más. Bueno, que no hay tanta gente fan. Bueno, pues pensaba que era muy respetada en temas de ciencia. Dice que hay mucha gente aquí de ciencia. Pero bueno, vamos a seguir, ¿vale? Que me estoy divagando. Hablaba que eso, tú puedes elegir como periodista. Mira cómo retomo, ¿eh? Y eso que estoy hoy lechuga como una fresca. Para los que no me estáis viendo en el podcast, tengo los ojos encapulladísimos. Pero bueno, con la Marta más rebelde no voy a leer más, pero porque decís cosas muy interesantes, no lo digo con desprecio, lo digo con absoluto aprecio. Y por supuesto aprecio también a Laura Flores, Laura Flores Ciencia, increíble divulgadora, ¿eh? Otro nivel totalmente. Ojalá más gente viera a Laura y vieran a otros muchos menos divulgadores de ciencia que creo que solo prestan atención a la ciencia como algo que no dialoga. El tema. También lo pienso mucho, voy súper rápido. Lo digo rápido y no lo leo. Pero hay una cosa que no me gusta. Sabéis que yo he estudiado ciencia en la universidad, pero no soy científica y desde luego no lo estudié por elección propia, fue algo que se me impuso. Creo que me hubiera gustado más estudiar humanidades y de hecho tengo un sueño recurrente, una fantasía recurrente de ir a la universidad ahora y estudiar o estudios asiáticos o filosofía, pero haciendo una especialidad en filosofía, bueno, en filosofía no occidental, pero que no importa, eso no os lo voy a contar. Lo que os iba a contar es que una cosa que me pasaba cuando iba a la universidad es que veía que la ciencia se nos está haciendo a los chavalitos desde el instituto, como se está todo el rato poniendo la ciencia por encima de las humanidades y tal, cuando se estudia ciencia se estudia desde un absolutamente aislado, como si no fuera algo que tiene que convivir con otros pues con otras ideas y con otros campos dentro de las humanidades. Y es bueno que lo haga, es bueno que los ingenieros tengan un conocimiento de la ética y no hagan cosas como las que se han hecho en la IA. Es bueno que la gente que estudia biología tenga un conocimiento de idiomas, por ejemplo, el griego, el latín, y tengan un conocimiento de la historia, por ejemplo, de la medicina y de la biología, para que se sepa qué cosas tenemos que evitar y cómo muchas veces el avance científico se ha hecho de una forma poco ética o se ha hecho de una forma deshumanizante. Para que un médico entienda pues
las agresiones que han sufrido muchos grupos minoritarios y muchos grupos infrarrepresentados, como las mujeres o como las personas racializadas, tienen que conocer un poco de sociología. Y muchas veces eso no se hace. Y no me gusta cuando hay unos ciertos divulgadores de ciencia que tienen como este aire de la lógica por encima de todo, la ciencia mata a las humanidades, ¿por qué vamos a fijarnos en la poética? Y es como, pues porque la ciencia es extremadamente poética. O sea, de verdad, yo no me dedico a la ciencia, pero en el tiempo que pude estudiar ciencia y que estuve en un ámbito más científico, me pude ver cómo, y sobre todo leyendo biografías de científicos, pude ver, no sé que estáis hablando de Jesse Plemons, pero no me distraigáis con mis fijaciones. Pero pude ver cómo la ciencia y cómo muchos científicos habían seguido su curiosidad desde un punto de vista muchas veces poético hacia algo concreto que era la ciencia. Y por eso me gusta, por cierto, mucho, no la película en sí, no soy fan de Nolan, ya lo sabéis, pero la peli esta de Nolan de la bomba atómica, una de las cosas que me encanta del principio es que cuando empieza hay como una especie de montaje Oppenheimer, gracias Janice, mira que era fácil. Pues en Oppenheimer me encanta cómo se ve que la inspiración del físico viene de la pintura y de la música y del EDS. Es como, porque es que es así, porque somos seres humanos, los científicos son seres humanos. Y igual que una persona ve un cuadro y puede escribir una poesía, también puedes ver un cuadro y teorizar sobre el color, porque todo nos rodea, todo es conocimiento. Y yo creo que así es como tiene que hacerse la divulgación científica. Entonces, muy guay. Lo que no hay que hacer es bomba atómica. Que por cierto, Maniac, si os interesa el tema de la ciencia como algo que nos rodea y como algo que depende de nuestra humanidad, y cuanto más humanos somos, mejor en la ciencia, tenéis que leer Maniac. Es un libro increíble, de Benjamin Labatut. Puede ser uno de los mejores libros que he leído en mi puta vida. Y todo el rato te está inspirando. Y es la ciencia como algo inspirador. Así que por favor, lee Maniac, que es increíble. Pero vamos a seguir con el tema. Y ahora sí que no os leo, por mucho que me diga, aunque me digan Nuricos que me pongo rebelde. Bueno, espera, leo a Bliznak y ahora sí, que no os leo. Dice, de ese palo me flipa la relación de Ramón y Cajal con el dibujo, que le ayudó mucho a visualizar las conexiones nerviosas y otros orgánulos antes de poder verlos. Es que absolutamente, absolutamente. Y recuerdo, esto no lo tenía preparado, así que quizá me fallen los nombres, pero cuando el ADN, los dos biólogos que teorizaron cómo era el ADN tenían como muchos datos y más o menos entendían cómo funcionaba, pero no entendían cómo era la estructura. Y una, no sé si científica o conocida, una llegada a ellos, que sobre todo le gustaba mucho la estructura, cuando vio esos datos consiguió ver la estructura tridimensional, porque hacer escultura le ayudaba a tener un pensamiento tridimensional. Entonces entendió. Rosalind Franklin, gracias. Mira, que la ignoran los nobles y yo también. Horrible. Pero Rosalind Franklin entendió la estructura de doble hélice del ADN. Y bueno, que se la ignora en la historia. Y después se recuerda a los otros dos que eran un poco supremacistas blancos. Pero no pasa nada. Así es la historia. Una mentira que nos contamos todo el rato. No pasa nada. Bueno, lo que decía. Buena praxis periodística. Podía no entrevistarlo, pero después, si lo va a entrevistar, lo mínimo que podemos pedir es honestidad. No ir con la intención de humillarlo, sino que ir con la intención de dialogar. Te lees el libro y si no estás de acuerdo con las ideas que se vehiculan en el libro, lo que estaría bien de cara a tus lectores, porque tú como periodista te debes a tus lectores, es organizar un diálogo en torno a esas ideas, en la que tú le preguntes, no le digas, porque eso es otra cosa de los periodistas, somos los protagonistas de la historia, no que tú le digas y le expliques sus ideas, que de todo se ve, sino que tú le hagas preguntas para intentar tú comprender por qué ha utilizado esas ideas que tú no crees que sean las mejores. Y a partir de ahí sí se puede crear algo, quizá, que le interesen a los lectores. El problema es que esto no se ha planteado con ética periodística. Pero ahora, no os voy a leer más. Pero ahora, donde quería llevar todo este debate, porque todo esto, cuidado, que era para ir a un sitio. Mira, es que lo que dice Grandes Relatos, sin curiosidad no se puede hacer una entrevista. Y es que eso es así. Es que lo primero es que tengas curiosidad, sobre todo si no estás de acuerdo. Si no estás de acuerdo, pero es algo con lo que tú puedes lidiar, es primero
si es una obra, lo que hay en medio es un escritor, es un artista. Es enfrentarte a la obra con honestidad y una vez te has enfrentado a la obra con honestidad, plantear una entrevista en la que tú te muestres curioso y abierto a por qué la obra es como es. Y si no, no hagas la puta entrevista, porque sinceramente este señor tarado lo que me está haciendo es perder el tiempo. Me he leído la entrevista a Auclair y lo que me ha hecho es perder tiempo. Y después yo he leído su artículo de mierda de opinión en el que se ríe de Auclair y lo que me ha hecho es perder el tiempo. El periodismo espectáculo. Vete a Ana Rosa a gritarle a otra gente, pero a mí no me hagas perder el tiempo, maldito tarado. Y eso que ni siquiera me gusta Auclair. De verdad, de verdad, de verdad. Dice Jenny, yo recomiendo el vídeo de Santa Olaya sobre por qué hizo el debate con los terraplanistas. No sé de qué me estás hablando, pero os voy a decir una cosa que se me ha quedado en el tintero antes de ir al point al que iba, que además nos tenemos que ir a Chiclana a desearle feliz cumpleaños al Puy, que comparte efeméride con Unicop. Pero ya está aquí Dango. Espérate un momento que quite las cosas, porque si no me apaga el ordenador. Vale. Vale. Os hablaba antes de un libro que se llama Cómo ganar cualquier debate. El autor de ese libro es un señor que también creía... es un señor que también creía que se podía debatir con todo el mundo, que incluso era bueno, que se podían sacar cosas, y no estaba hablando aquí de debate como deporte, estaba hablando de debate, y comentaba que él ha ido muchas veces a podcasts considerados de ultraderecha en Estados Unidos porque él se ve capaz de defender cualquier idea y creía que estaba haciendo un servicio pues a la ciudadanía. Básicamente lo que estábamos hablando de abrir un poco los ojos, si solo una persona me escucha, voy aquí a la plataforma de otra persona para que me escuchen y me den validez, todo este tipo de cosas. Y él lo pensaba así, y en parte todavía lo piensa. Pero yo me enteré de la existencia de este libro, que por cierto, si os interesa el debate como deporte, absolutamente recomendado, pero me enteré porque esta persona tuvo una experiencia muy mala. No sé si conocéis un canal de YouTube, ya no está tan de moda, pero hace unos años lo estaba, que se llama Jubilee, que lo que hace es poner a una persona en el centro de un círculo de personas y enfrentar los debates como, por ejemplo, un ateo contra 30 religiosos. O, yo qué sé, una persona de ultraderecha contra 20 comunistas. Y así plantea los debates. Y esta persona le llamaron dice Sinus Celeste, que por qué superioridad numérica. Es un poco un gimmick. La persona conocida es la que está en inferioridad y las otras personas tienen que levantar la mano para levantarse a debatir. Entonces eso, llaman a, por ejemplo, uno de los más tristemente famosos es el de Jordan Peterson, en donde básicamente eso, él está en el centro, la gente debate la mano, él va ahí como creyente, y las demás personas, pues una a una, se van poniendo delante de él y debaten. Es un poco una tontería. Dice Sorimi, ahí no empezó Charlie Kirk. Yes. En este tipo de cosas consiguió hacerse bastante famoso, aunque él ya estaba financiado, recordemos, por varios millonarios que querían exportar una agenda, sobre todo a las universidades, que recordemos que Charlie Kirk no es un señor normal como yo, que ha empezado un canal o que empezó a ir a sitios. Es un señor que tenía mucho dinero detrás. Y para lo que le ha servido, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que... perdón. Lo que iba a decir es que este señor fue a este debate y estaba planteado como una persona de izquierdas contra no sé cuántas personas de ultraderecha. Y bueno, pues esta persona es árabe. Es árabe, es inglés, pero es de ascendencia árabe, cosa que se nota. ¿Y qué pasa? Pues que básicamente la gente se dio cuenta que no podía debatir con gente que le estaba diciendo: yo creo que tú no deberías existir. Yo creo que tú no deberías vivir aquí en Estados Unidos. No lo tenían, no lo estaban tratando, no es que no lo estuvieran tratando como un interlocutor válido, es que no le estaban dando humanidad. No le estaban dando la de esta de persona. Y de repente se dio cuenta que había cosas con las que él no podía seguir debatiendo. Delante suya se puso una persona que negaba el holocausto. Y de repente dijo, vale, ¿qué cojones hago aquí sentado con una persona que no cree en el holocausto? ¿Cómo puedo seguir hablando con esta persona? ¿Qué tengo que debatir? Entonces, dice Alfredo Duro, ese debate lo vi yo, muy bueno. Hay un par que literalmente eran racistas orgullosos. Yo no lo he visto, pero he visto a él hablando sobre el debate.
Y en este recuento de él, del debate, habla mucho de cómo se sintió y se sintió francamente mal. No cree que tendría que haber estado con estas personas de ultraderecha. Entonces, eso no sé a quién le hizo cambiar de opinión, pero lo que es cierto es que se estaba poniendo en la misma mesa como iguales a personas que creían que, joder, Dango, que a personas que decían que había que tener cuidado con la radicalización y que habían llevado datos para justificar el viraje a la ultraderecha con otra persona que decía, es que tú no deberías existir, tú no eres una persona. Y eso es terrorífico, eso es terrorífico. Así que bueno, pero a todo esto, eh, bueno, Nurikov apunta a una cosa que creo que hemos vivido, supongo, varias personas de las que estamos aquí, que esto es un poco como cuando intenta explicar a alguien que no cree en el feminismo sobre el feminismo. Yo ya no puedo tirar más energía, no es debatir, es tirar el tiempo. Por supuesto, especialmente cuando llega esta persona y te dice, pero si es para todo, ¿por qué se llama feminismo? Y es como, no puedo, no tengo hoy energía para hacer estas cosas. ¿Por qué se llama feminismo? Pues mira, pues ya está. Vámonos a cada uno a nuestra casa, yo me pongo el Pocopia y lo dejamos porque no puedo hoy con estas cosas. Pero bueno, a todo esto lo que iba era con que por qué consentimos como sociedad que se produzca... eh, uh, eh, un momentito, perdonad, es que está aquí Dango haciendo dangadas. Pero bueno, un momentito, por favor. Por favor, te lo pido. Por favor, te lo pido. Es que no puedes morder los cables. Te van a electrocutar. Te van a electrocutar. ¡Loco! ¡Que te mueres! Os juro que un día se queda muñeco. Un día se me queda muñeco ordango. Es que estaba mordiendo un cable. Estaba mordiendo un cable. Se queda amuñecado. Un día se corta el de este y el dango se ha quedado hecho un huesos. Pero bueno. Y como dice Macronoy, y Coy me replica, le digo, que te eso y me hace miau. Y es como, pero, estás tonto. Bueno, ¿dónde iba? Ah, vale. Retomo. ¿Por qué consentimos como sociedad que pasen estas cosas? ¿Por qué supuestamente periodistas de carrera, medios, no sé, no hablo en concreto aquí del Diario de Girona, que no sé, bueno, sé de qué palo cogea, porque, pero que no sé cuánto tiempo lleva, no sé el prestigio que puede tener. Pero hay medios que tienen una historia, medios que tienen, se supone, una calidad más allá de la ideología que manejen o que tienen un compromiso con lo que supuestamente son los valores periodísticos. ¿Cómo dejamos que pasen estas cosas? Que de repente haya periodistas que publiquen, o sea, que se consideren un éxito, por ejemplo, este tipo de entrevistas porque mucha gente las ha leído, porque han sido tan exitosas que han tenido que traducirlas al castellano, que se considere que algo es bueno simplemente porque ha tenido muchas visitas. ¿Por qué los propios medios, los propios periodistas han perdido el orgullo de ser periodistas, han perdido la sensibilidad con los criterios periodísticos? ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Y me he acordado, reflexionando sobre este tema, de este libro, que es muy, muy interesante. Se llama Aunet es que eres el dueño. Eso, como que lo posees. Es un libro de un autor que se llama, para quien no lo esté viendo porque esté en el podcast, se llama Ian Higgins, pero se escribe Eoin, porque es, bueno, no es irlandés, pero es de ascendencia irlandesa. Eoin se escribe, pero es Ian Higgins, y el libro se llama Owned, How Tech Billionaires on the Right Vote the Loudest Voices on the Left. Es decir, apropiados o comprados, como los billonarios de la tecnología de la derecha compraron a las voces más altas en la izquierda. No está en español, lo siento, Canarito Feliz. Yo lo he audio leído y bastante chachi, pero aquí no está editado. El caso es que en este libro lo que hablan es que durante los 90, sobre todo en los primeros años de Internet, pues surgieron una serie de voces pseudo de izquierdas, o sea, eran unos periodistas que normalmente se posicionaban en la izquierda, pero a los que les gustaba mucho ser los protagonistas. Y les gustaba mucho que le escucharan. Y les gustaba mucho la atención. Entonces ellos tenían estas ideas y las ponían al servicio de alguien que les prestara, que les hiciera casito. Y lo que ha pasado es que ahora mismo, para conseguir el casito,
pues hay que ir a internet, hay que ir a redes sociales y hay que estar sujeto al algoritmo. Y el problema es que la gente que tiene estas redes sociales, la gente que hace los algoritmos, la gente que pues comercia con lo que llaman mucho la economía de la atención, un concepto que bueno tal, pero que ahora aquí vamos a usar, pues son gente de derecha que sobre todo quiere impulsar, si no ideas de derecha directamente, sí ideas escandalosas. Es decir, si tú escribes un artículo mesurado en el que tocas varios temas y te documentas y tal, a lo mejor es menos, el algoritmo lo promociona menos y lo lee menos gente que si escribes algo escandaloso, que si escribes algo, pues como la entrevista esta, donde le haces un zasca a la gente. Entonces, lo que estudia este autor es que dice me parece que más Taibbi ha demandado al autor por este libro regalándole una nueva campaña de promoción. No lo sé, ya os digo, yo lo he leído, pero no he seguido cómo van. El libro me parece muy, muy bueno y muy bien documentado. Creo que Ian Higgins tiene la suficiente trayectoria como para conocer lo que está hablando. Yo me fío absolutamente. Así que yo lo recomiendo. No sé qué ha pasado con la demanda. Supongo que Matt Taibbi no le gusta que lo retraten, creo yo. Porque no creo, o sea, yo creo que está muy bien documentado todo, en mi opinión personal, que me puedo equivocar. Lo sigo recomendando porque la teoría usa muchísimos ejemplos. Ah, dice Burger Cangreburger. Sí, sí, lo comentaba por curiosidad. Parece que la demanda no tiene base. Ya me extrañaba a mí, porque aunque no conozco los ejemplos a las personas que utiliza como ejemplo, sí estaba siguiendo todo el rato las referencias que usaba, a pesar de que era un audiolibro. Cuando entrabas en el de este audiolibro venían las referencias y las notas de pie de página y a mí me parecía extremadamente bien documentado. Así que bueno. Pero el caso es que la teoría es la siguiente. Estos periodistas que eran de izquierda o se presentaban de izquierda, cuando de repente para obtener ese casito tienen que hacerse progresivamente más escandalosos, tienen que hacerse progresivamente más llamativos, tienen que decir mayores barbaridades, pues lo han hecho. Lo han hecho simplemente entre que no te lea nadie y hace un buen artículo y hacer un artículo un poco más amarillista y que te lea mucha gente, han preferido el amarillismo. Entonces, pues ese amarillismo les ha llevado a posicionarse con la derecha, porque es mucho más fácil decir cosas escandalosas y que te respalde una audiencia de derecha que decir algo escandaloso y que la audiencia de izquierda simplemente diga, eres un pintamonas, hasta luego, no te hago caso. Pero además, mucha gente que tiene muchos ricos, muchos billonarios de la tecnología que tienen sus propias plataformas, muchas veces para querer dar la sensación gracias por la suscripción a Dango, Real Perry Mason. Está sufriendo, según Macronoid, está mirando por la ventana muy triste. Cosa que hace de verdad cuando lo he hecho. A ver, por supuesto, Pitsur, perdona si lo he expresado mal, hay gente de izquierdas amarillistas. Por supuesto. Pero normalmente la gente muy amarillista de izquierdas acaba por ser ridiculizada por la propia gente de izquierda. Joder, si incluso gente que dialoga bien, gente que muestra que hace bien su trabajo, a veces comete errores y la gente de izquierda, con razón, le ataca. La gente que solo hace de esto amarillista acaba yéndose a la derecha. Es lo que cuenta en Doppelganger Naomi Klein, que Naomi Wolf era una feminista de izquierda que aconsejaba a partidos de izquierda y de haber hecho un par de ridículos y que la gente de izquierda se riera de ella, pues ha ido a la derecha donde pueda decir donde quiera, lo que quiera. Pero eso no significa que no haya gente de izquierda amarillista. No era ni mucho menos lo que pretendía insinuar. Lo que pasa es que eso, en este libro, eso cuenta que una de las estrategias que inconscientemente ha hecho de derechas a estos autores es pues la dictadura del algoritmo, el hecho de que para llamar la atención tienes que decir cosas bárbaras y que esas cosas bárbaras te las va a comprar con mayor facilidad una audiencia de derechas que una audiencia de izquierda. Pero también habla directamente de que la precariedad que hay en el sector periodístico ha hecho que cuando se hace una nueva plataforma, y habla, no me acuerdo cómo se llama exactamente, pero de una plataforma que quería ser como el nuevo YouTube o incluso de Substack, cuando los billonarios fundan esas dos plataformas, quieren darle una pátina de integridad, de aquí caben todas las voces, esto no es una cosa que nace a partir de un think tank de derecha para vender ideas de derecha, esto es algo legítimo. Y entonces contratan con buenos contratos, dándoles mucho dinero a periodistas que históricamente han trabajado en periódicos de izquierda. Pero claro, un periódico te pagaba muchas veces la nada y de repente estabas cobrando mucho dinero por escribir artículos en Substack. De hecho, dedican mucho espacio a hablar de Substack.
¿Y qué pasa? Que cuando empiezas a escribir en subtas, por mucho que tú seas de izquierda, de repente no tienes a nadie que te haga un proceso de edición y puedes empezar a decir lo que quieras. Y en el mismo momento en el que puedes empezar a decir lo que quieras, vas relajando los criterios que te autoaplicas para publicar o no publicar algo. Normalmente el periodismo se sostiene porque un periodista investiga, un periodista escribe, pero alguien revisa que eso cumpla los criterios, alguien que no está implicado emocionalmente con la historia. Entonces pone un ejemplo de un periodista que era relativamente reputado, que quería publicar un texto sobre el portátil de Hunter Biden. ¿Y qué pasa? Que su editor, en el medio en el que trabajaba, le dijo que no se podía asegurar de una forma independiente que todas las cosas que se habían salido todas las cosas que se habían visto que salían supuestamente del portátil fueran reales. Igual que no se podía asegurar que no se hubiera metido nada raro en el portátil porque la cadena de custodia de ese portátil no estaba asegurada de forma correcta. Y este periodista, que estaba hasta los cojones de Joe Biden, y con razón, porque vaya mierda de presidente, pero puso el grito en el cielo, se fue del periódico y de repente el tío de Substat dijo, toma, un taco, escribe lo que quieras. Entonces, como en esa red social, se promocionan más los artículos que lindan con la derecha o que lindan con la crítica a la izquierda, aunque no sean de derecha, con la crítica fuerte a la izquierda, pues estos periodistas se terminan enrocando también en ese tipo de ideas, esas ideas contrarias. O sea, presentarte como una persona contraria. Y poco a poco, pues, porque al final estos billonarios, cuando hacen estas redes sociales, no quieren realmente hacer una red social. Quieren generar cierto clima que permita o el avance de la derecha o el avance de partidos de centro, estoy haciendo comillas, que permita el status quo, es decir, que le permita ser billonario. Los billonarios tecnológicos, como ya se ha teorizado muchísimo, no son en sí de lo que consideramos la derecha, simplemente son pro status quo. Es decir, no quieren nada que pongan en entredicho su estatus de billonario. No quiere que venga ningún partido que les haga pagar más impuestos, no quiere que venga ningún partido que quiera regular cómo nos relacionamos con las redes sociales o con la tecnología, no quieren nada de eso. Y para asegurar que se mantiene el status quo, lo que tienes que hacer es o promocionar ideas de derecha, cosa que les ha salido regular, porque ahora con la ultraderecha, a ver qué tal, cuando son liberales, pero por otro lado también generar en la izquierda la sensación de que sus ideas pues no son interesantes, que sus ideas son risibles, que sus ideas hay que criticarlas con más dureza y entonces pues se mantiene, o sea, se hace que la gente de izquierda que propone quede totalmente aislada en favor de escritores de izquierda que destruyen. Una cosita. Dice Burger Cangreburger, hay una entrevista muy chula con el autor sobre el libro en el podcast Kill the Computer. El episodio se llama Own It Fit, Ian Higgins, para que no haya pérdida. Pues escucharlo, a mí el libro, o sea, si no os interesa leer el libro, no podéis dedicarle tanto tiempo, escuchar la entrevista, que seguro que dice muchas de estas cosas, y es, la verdad, fascinante. Entonces, a lo que quería llegar con todo esto es que, bueno, esta entrevista se ha hecho viral para una cosa por una cosa y otra. Desde la derecha se está celebrando, el autor está consiguiendo mucha notoriedad y me extrañaría que no volviera a hacer esto en el futuro. Es decir, que no fuera, teniendo en cuenta que se ve que le gusta el casito, se siente muy protagonista, ha escrito sus textos de opinión donde él es el auténtico centro de esos textos. Me extrañaría que no lo hiciera más veces y me extrañaría que tal. Lo mejor que podríamos hacer es no prestarle atención, pero claro, es difícil porque estando en redes sociales nos lo van a servir constantemente. Vamos a leer cómo la gente opina constantemente. De hecho, yo al final me he decidido por traer este tema cuando a priori no debería hacerlo porque ya consiguió tanta notoriedad que lo que yo haga aquí no va a romper la balanza en favor de esto. No hay respuesta. Sabéis que me gusta traer muchas veces temas donde no hay una respuesta correcta. No sé cómo debemos actuar con esto. No sé cómo debemos enfrentarnos a estos autores, a estos escritores, a estos periodistas que simplemente buscan notoriedad y cómo se aprovecha de ello. Gente que tiene malos intereses para la sociedad, los billonarios de nuevo de la tecnología. Porque no podemos ignorarlo si estamos en redes sociales, pero ¿cómo le vamos a decir a toda la gente que renuncia a redes sociales? Es un tema bastante peliagudo, pero bueno, espero haberos hecho. Dice Real Perry Mason, pues echando abajo el sistema en el que se basan. Hombre, estás pensando bien, pero más a largo plazo de lo que lo estaba haciendo yo, Real Perry Mason. Dice Árbol 90, y me gusta, haciendo que der cringe. Esa es la última idea, de verdad, que nos vamos a Chiclana, que no os quiero entretener, que sé que los videojuegos son los videojuegos. Pero
Una de las cosas, una de las ideas que más me mola y que yo personalmente no puedo remitir a ningún estudio para esto, pero yo lo percibo como real. Pero de nuevo, escuchadme y enfrentarlo con crítica, esto que os voy a decir. Pero me gusta mucho la idea de el poder de reírse de la gente de ultraderecha. Porque, a ver, una cosa que sí sabemos, y eso sí está estudiado por toda la gente que ha teorizado sobre el fascismo o los nuevos de estos de derecha, es que una de las cosas que seduce a la audiencia que sigue estos movimientos es la sensación de poder. Cómo los ideólogos de ultraderecha o los políticos de ultraderecha o los políticos fascistas tienen que proyectar poder, aunque estén diciendo chorradas, aunque sean ridículos, pero el hecho de proyectar poder, de ir bien vestidos, de ponerse como, bueno, yo soy aquí una persona dialogante, a pesar de que esté diciendo barbaridades, el hecho de que Abascal se presente como yo soy un señor. Estos son unos perroflautas, pero yo soy un señor. Como si eso le diera autoridad. Es porque eso le da autoridad frente a su... O sea, le da credibilidad frente a su audiencia. Entonces, hay mucha gente que cree que es una buena estrategia, gente de la calle, no estoy hablando de ningún ideólogo que yo sepa, pero hay gente que cree que si te ríes de esta gente, o si los dejas en ridículo, o si por lo que sea derrumbas su imagen de poder, dejan de tener un espacio. Y eso pasó, por ejemplo, con el nazi, no me acuerdo cómo se llama, un señor nazi que había en Estados Unidos, al que una persona le pegó un puto puñetazo en la cara. Y ese tío, en un solo mes, se tuvo que retirar. Porque ya nadie le hacía caso, todo el mundo se reía de él. Creo que era Milo Yiannopoulos, ¿puede ser? Básicamente eso, le pegaron un puñetazo en la cara. Richard Spencer, es Richard Spencer. Lo sabía, Burger King Burger. Gracias por recordármelo, pero me estaba haciendo el cerebrito para que podría haber llegado yo a eso. Pero Richard Spencer, un puto neonazi, le pegaron un puñetazo y su propia audiencia se reía de él, porque era un señor al que le habían pegado un puñetazo en la puta cara. Entonces era gracioso. Y cuando salió durante las últimas elecciones de Trump, cuando empezaron a decir que DJ Vance se follaba los sofás y le encantaban los sofás, al parecer hubo como una pérdida de confianza en ciertos sectores, especialmente el más joven, con respecto a la administración Trump, porque claro, ese tío era ridículo porque se follaba sofás. Entonces, quizá estaría guay que le pegáramos a los nazis y lo dejáramos en ridículo. Mejor que dialogar y tener un debate que ya hemos visto que no funciona, le pegamos un puñetazo en la puta boca, en el boquino, y a ver, y a ver. Así que nada, ahí nos quedamos, ahí nos quedamos. Que dice Bowman Studio, es verdad que eso ya lo dijo y lo hizo Indiana Jones. ¿Y quién mola más que Indiana Jones? Nadie. Así que, bueno, pues ahí vamos. Con esto terminamos el programa en una nota feliz. Recordándole a la gente que me escucha en YouTube, a la gente que me escucha en formato podcast, pues que esto es un programa que llevo adelante, que saco adelante yo sola, que me gustaría hacer crecer este proyecto y que si te interesa apoyarlo, pues hay varias maneras. La forma económica, o sea, el apoyo económico puede venir pues a través de una suscripción en twitch.tv/martatrivi o comprando un coffee en culturacaníbal.com. Pero hay más apoyos además del económico, porque aunque vivamos en el sistema capitalista, todo no es dinero. Algunas formas de apoyar este programa y de hacer que crezca es recomendárselo a alguien, compartirlo por redes sociales, poniendo comentarios donde sea que lo estés escuchando, poniendo valoraciones, a ver si el algoritmo ese que solo favorece las ideas de ultraderecha me favorece a mí en algún momento, aunque si hacemos caso al libro del que estaba hablando, por mucho que yo me esfuerce, teniendo en cuenta que no tengo detrás un think tank que me meta pasta para que me mantenga en el tiempo, y teniendo en cuenta que siempre intento matizar mis ideas y no son especialmente escandalosas, pues a lo mejor nos quedamos solo en una pequeña comunidad, cosa que no está mal porque aquí se está muy bien. Así que muchísimas gracias, comunidad, gente del chat. Nos vemos no el viernes, que no estoy. Nos vemos el lunes que viene con un especial de los Oscars, donde estará aquí Alberto para hablar de la gala, los perjudicados, las injusticias, las políticas y todo ese tipo de cosas. Nos vemos el lunes, un besico y hasta la próxima.